parcial. Te abunda en elementos, cuando querés ver si, che, tanto dimos, ¿cómo es esto? Es un drama. Pero bueno, hay que adaptarse, no queda otra. Empecemos nomás. Entonces, chicos, los que están del otro lado, recuerden que las hojas son las mismas del sábado, ¿está? Que las tienen en los PDFs, salvo alguno que la haya venido a buscar, pero si no las tienen ahí. Bueno, empezamos nomás, la grabamos esta y empezamos. Empecemos. Bien. Vamos entonces, una pequeña corrección que tengo que hacer, porque yo les dije que los parciales era, el primero era chiquito, el segundo hizo, el tercero era muy grande, sí, el tercero era el peor. Una pequeña corrección que tengo que hacer, porque yo dije que el primero era así, que el segundo era así, que el tercero era así, pero Espinoso, en ustedes no, porque ustedes ahí hay temas que del segundo parcial deberían darlos y se los darán al tercero. Significa que es el primero así, el segundo es mediano y el tercero es más gigante con espinas, ¿no? El tema del segundo es que a riñón tendrían que darlo en el segundo y se lo mandan al tercero. El tercero lo hacen entonces como más saturante, ¿está? Además que es difícil, lo saturan. Así que bueno, nada, no va a ser tan largo el segundo como debería haber sido y hubiera sido mejor que sea más largo porque se estiraba un poco más el tiempo en dar los temas, se alargaba más, se separaba más de micro, ¿está? Hubiera estado mejor. Pero bueno, nada, en riñón tendría que estar acá y lo van a dar en el tercero. Así que bueno, estén atentos. Este parcial va a pasar entonces por el lado ¿cómo se llama? De digestivo, riñón y cardiovascular. Cardiovascular con la clase de hoy ya fue, desapareció, ¿está? Semana que viene riñón, ¿está? Perdón, riñón, respiratorio. Sí, yo estoy pensando en riñón porque no es riñón, ¿está? Esto es un tema. Entonces, ojo con esto, lo que te quiero decir es que los temas te van a pasar por arriba rápidamente y encima vas a estar preocupado por otras cosas, no por pato. Ese es el drama, es que vas a sentir un vacío. Y lo que les va a pasar, por eso les digo que tengan cuidado con esto, es normal que les pase, les va a pasar que cuando vos vayas al segundo parcial y te quieras comparar con el primero, así, yo en el primero estaba re bien comparado con cómo me siento ahora, eso les va a pasar. Yo que le dije cuando empezamos todo, les dije, el primer parcial se va a preparar muy bien, el tercero se va a preparar muy bien, y el segundo va a ser bastante mediocre, ¿está? Bueno, eso va a pasar, naturalmente va a ser así. ¿Tá? Van a hacer lo que puedan con el segundo. ¿Tá? El tercero grande, sí, ¿por qué? Porque definís todo en el tercero. El tercero que definís, la promoción al final. El tercero define todo, entonces el tercero lo va a preparar bien, pero el segundo va a ser el más mediocre de todos. De hecho, para el promoción al final que hay que trabajar mucho con el segundo. ¿Tá? Bueno, en el segundo es como que van a tratar de hacer memoria a corto plazo. Bueno, eso es lo que les va a pasar. Por eso les digo, no sorprendan que ya saben que viene ya respiratorio, ¿tá? Es como, te pasó por arriba. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar entonces, ¿sí? Bien. Ahí va. Sí, la estoy grabando. No la subo al Drive porque, nada, si la subo al Drive, los voy a recontra perjudicar. Total, está en el Drive, la veo cuando quiero. Cuando quiero, nunca, ¿está? Así que no la subo al Drive. Y además ya subí 2 clases de ley, se armó un quilombo bárbaro con el tema de las reproducciones, así que mejor no subir más nada que sea pesado, que estén en vivo, de última seguro no puede estar, después me la piden en forma individual, pero traten de estar porque si no, el único contacto con Pato que van a tener prácticamente en este segundo parcial es los que hacen el curso conmigo y cuando van a cursar. Y se acabó. Después de más Pato no va a dar ni pelota porque tienen que dar fármaco, a unos más semios, y después de vacaciones van a estar preocupados por micro. Por lo consiguiente, por eso le digo, eso de grabaciones es mentira que lo hagan después. Con esta clase de hoy van a ser 10 horas de grabaciones de cardiovascular. Con esta grabación de hoy, ¿sí? Así que imagínense, se hace pesado. Y después lo que hace la gente te dice, no, la miro en 2, no la miran, todo así nomás, y ya está. Y ahí está la mediocridad del segundo parcial, ¿está? Eso es lo que tenemos que intentar evitar. Les planteo cómo viene la situación. Bueno, vamos entonces a aprovechar cardio, que está bueno, y lo cerramos hoy. Chicos, de cardiovascular, ¿qué fue lo que hicimos el otro día? Nosotros de cardio dimos falla cardíaca, dimos las cardiopatías congénitas y también dimos la cardiopatía isquémica. Eso fue lo que vimos el sábado. Hoy tenemos que ver todo el resto de patologías que faltan de corazón. Y vamos a empezar primero con cardiopatía hipertensiva, que hasta aparece en la hoja chica,
primer carilla, mitad aproximadamente. Dice, para diagnosticarla se necesita primero una hipertrofia ventricular izquierda, descartando toda causa que lo pudiera producir, y una presión por encima de 140/90. Primer punto, necesito encontrar una hipertrofia ventricular izquierda, descartando algunas enfermedades que ya vamos a ver. Hay dos patologías que hay que descartar para yo poder echar la culpa a la hipertensión. Y segundo, obvio, si yo digo que es por hipertensión arterial, tengo que demostrar que tenés hipertensión arterial. ¿Está? Bien. Entonces, esto si no se trata, lleva a falla cardíaca. Vamos entonces a la hoja grande y dice, para diagnosticar la cardiopatía hipertensiva, necesito una hipertrofia ventricular izquierda, descartando toda causa que lo pudiera producir, y son coartación aórtica y estenosis aórtica. ¿Está? Coartación y estenosis aórtica. Muy bien. Buenas, buenas. ¿Cómo andás? ¿Tenés hoja la semana pasada? Perfecto. Entonces, ¿cuál es el planteo? Si yo tengo acá, por ejemplo, la aorta, yo podría tener dos problemas en la aorta que me pueden provocar una hipertrofia ventricular izquierda. La primera, que tengas una estenosis en la válvula aórtica. Que la válvula aórtica le cueste dejar pasar sangre hacia la aorta. Problema. Cuando vos, del ventrículo izquierdo, bombeás sangre, tenés que hacer más o menos presión para vencer a la válvula. Más. ¿Y eso qué hace? Que el corazón izquierdo trabaje más y se hipertrofia. Otra posibilidad de estenosis aórtica la vamos a ver en 10 minutos. Ya estamos cerca. Bien. Coartación aórtica. Coartación aórtica la vimos el otro día, el sábado, cuando hablamos de anomalías congénitas, cardiopatías congénitas, donde un sector de la aorta tenía como un estrechamiento. Por ejemplo, que tuvieras un estrechamiento acá, ¿sí? En la aorta. Bien, eso naciste así. También el ventrículo izquierdo va a tener que hacer más fuerza para pasar por esta zona que está estrechada y que le hace resistencia. Cuando hablas de hipertensión arterial, hay estrechamientos, pero más lejanos. Los tenés, por ejemplo, si está la aorta, a nivel de las pequeñas arteriolas. Todas las arteriolas aumentan la resistencia y eso con el tiempo van a provocar una hipertrofia ventricular izquierda. Les pregunto a ustedes por lógica, ¿cuál les parece a ustedes que de estas tres causas es la que más rápido te lleva a la hipertrofia ventricular izquierda? La estenosis aórtica. ¿Por qué? Porque está más cerca del corazón, digamos. Eso, cuando la resistencia esté, cuanto más cerca del corazón esté, más rápido te lleva a la hipertrofia. ¿Está? Entonces, la coartación aórtica tardará un poco más y la hipertensión arterial en las arteriolas te lo va a provocar a más largo plazo. Por eso la hipertensión, como la diabetes también, pueden ser enfermedades silenciosas, ¿sí? Pueden ser muy silenciosas, estar muchos años vos con la patología y recién cuando te provocan problemas y consultás, ya venís de mucho tiempo y ya posiblemente tengas deterioro importante de funciones, ¿sí? Hay gente que es diabética o hipertensa y no sabe que lo es, ¿sí? Muy bien, perfecto. Entonces, tengan en cuenta esta idea. Entonces acá, volviendo para atrás, ¿por qué nos metimos en esas dos patologías? Porque nos dice, para que vos tengas cardiopatía por hipertensión arterial, primero demostrarme que sos hipertenso, pero segundo, tenés que descartarme la coartación aórtica, con la cual es de falla genética, naciste falladito, o una estenosis aórtica, donde tu válvula aórtica tiene un problemita también. ¿Se entiende? Bien, si todo eso es negativo, recién le echó la culpa a la hipertensión arterial. Bueno, sigamos. Suele haber un aumento de resistencia periférica en el circuito de las arteriolas a nivel sistémico. El ventrículo izquierdo, para vencer esta resistencia, intenta aumentar su contractilidad a expensas de una hipertrofia patológica. ¿Se acuerdan que esto igual lo hablamos en falla cardíaca? La hipertrofia patológica, ¿se acuerdan que empezaba siendo concéntrica y había alteraciones de tipo microscópicas como ploidía, había proteínas contráctiles fetales, había problemas que ya explicamos en esa clase anterior, donde había una mala remodelación cardíaca? Los vasos se alejaban de las fibras miocárdicas que iban creciendo porque se hipertrofiaban, ¿tá? Así que la hipertrofia cuando es patológica siempre es mala, ¿tá? Y vale para todas. Cualquier hipertrofia patológica se va a dar siempre de la misma manera, es decir, con deterioro, y es una hipertrofia que no mejora la función cardíaca. Bueno, ¿se acuerdan? ¿Qué deportista puede tener una hipertrofia patológica a pesar de ser deportista?
Levantadores de pesas anaeróbicos. Los anaeróbicos tienen una hipertrofia patológica cardíaca. Está por más, ay, pero hace deporte, sí, pero en ese caso es anaeróbico y es peligroso. Bueno, sigamos. 2 etapas va a tener entonces. La primera se llama compensada. Hay hipertrofia concéntrica, paciente asintomático. Como hay disminución del llenado ventricular, se dilata la aurícula izquierda. Esto predispone a la fibrilación auricular y esta a su vez a la trombosis. Aumenta el área transversal de los miocitos. Bueno, miren esto. Esto es importante. A ver, ¿cómo es la cuestión? Nosotros vamos a encontrarnos con un miocardio normal. Suponete que este sea el ventrículo izquierdo. Normal. Como podemos encontrarnos con una hipertrofia del miocardio en forma patológica concéntrica. Lo que vas a notar es que la silueta en sí es la misma, está igual. ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué pasó con la luz? La luz se redujo, ahí está la parte concéntrica. Ahora, acá hay un problema. Suponete que acá vos tenés la aurícula, esta es la aurícula normal, aurícula izquierda. ¿Cómo está la aurícula izquierda si vos tenés una hipertrofia concéntrica? Dilatada. ¿Por qué? Muy simple. Porque la sangre que vos querés enviar hacia el ventrículo izquierdo no entra toda, porque la cavidad es muy pequeña. Entonces comienza a dilatarse la aurícula, a retener sangre, ¿sí? Esto, por favor, tómenlo como mecanismo general, porque le pasa a cualquier patología donde vos le encuentres una reducción del llenado, la aurícula va a sufrir siempre lo mismo, ¿eh? Se dilata primero porque concentra sangre que no puede mandar al ventrículo izquierdo. Segundo punto, cuando la aurícula se dilata, empieza a hacer esto. Empieza a fibrilar, ¿sí? Empieza a fibrilar. Cada fibra se contrae, se relaja en forma, ¿sí? Asincrónica, ¿no? Y eso es un problema porque no es efectiva la contractilidad. Y la aurícula, si retiene sangre, es una circunstancia de ¿qué? De estasis. ¿A qué predispone? A trombosis, ¿está? Entonces, esto es una fija que lo va a tener que tener siempre analizándolo. Siempre que vos tengas una retención de sangre en la aurícula izquierda, termina dilatándose, termina teniendo fibrilación auricular y termina formando trombos que se pueden descargar como émbolos, ¿está? Así que eso lo usan como regla para toda circunstancia donde pase exactamente lo mismo. Bien, atención entonces con este detalle. Bueno, por ahora la función del ventrículo izquierdo se está manteniendo, pero pensá que el llenado está dificultoso, es un llenado bastante malo, ¿sí? Vamos a la segunda etapa que ya se llama descompensada. Veamos. Hipertrofia excéntrica con dilatación. Llega a la insuficiencia cardíaca. Morfología, la pared del ventrículo izquierdo llega a medir 2 centímetros o más. Aumenta el área transversal y la longitud de los miocitos. En la etapa descompensada, ahora, es la típica imagen cuando te muestran una RX y todo el mundo se queda mirándolo y dice, ¡oh! ¿Por qué? Porque el corazón parece una damajuana. Es una cosa así impresionante. Entonces cuando vos lo ves decís, eso está mal, y recién te diste cuenta que está mal. Bien, claramente, ¿sí? Es una ánfora, una cosa dilatadísima, impresionante. Bueno, problema de esto. El problema de esto es que ya esto es irreversible. Es decir, un corazón así ya entró en falla cardíaca. Esto no lo recuperás, ¿sí? En la compensada, si vos tratás la hipertensión arterial, podés reducir la presión y podría volver quizás hacia atrás. Pero en la descompensada ya no vuelve para atrás. Veamos la diferencia de las fibras. A ver. Supónganse que esta es una fibra miocárdica normal en cuanto a espesor y longitud. Esta va a ser una fibra que está en etapa compensada. De largo está bien, pero ¿cómo está? Más gruesa. Fíjense el espesor. Y esta es una fibra que está en etapa descompensada. Está gruesa, pero ¿cómo está? Más larga. Por eso ahora es excéntrica, ¿no? Está hipertrofiado, pero con gran dilatación. ¿Sí? ¿Se acuerdan el mecanismo Van Starling en qué decía? Que cuando se produce una llegada a un volumen de sangre importante, se produce un estiramiento de la fibra y esto aumenta la capacidad de contracción. Bueno, en la compensada sí lo puedes hacer todavía. Lo que pasa es que llega poco. ¿Por qué? Porque no tiene lugar. Y en la descompensada, ¿qué pasa? ¿Puedo estirar más la fibra de lo que está? Ya no. Entonces el mecanismo Van Starling ya no funciona. ¿Está? Entonces ahí sí la contractilidad falló.
Acá no puedes estirar más de lo que estás tirado, así que esto no aumenta la contractilidad. En la compensada sí, pero es poco lo que puedo bombear, porque tengo poco llenado. En la descompensada, llenás lo que vos quieras, está redilatado, pero no puedo bombearlo porque no tengo capacidad contráctil. ¿Sí? Bien, ya venciste el mecanismo fisiológico normal. Muy bien. Entonces, si yo tengo una persona hipertensa, tengo que detectarle el trastorno. Primero detectar que es hipertenso, pero detectarle el corazón, a lo sumo en etapa compensada, no permitir que llegue a la descompensada. ¿Tá? ¿Y cómo veo? ¿Cómo observo el espesor de ventrículos, el volumen de las cavidades? ¿Con qué método estudio? Con un ecodoppler. La ecodoppler me va a permitir a mí darme cuenta de qué se trata. ¿Tá? Cuánto mide el espesor del ventrículo, cómo es la capacidad. Y eso es una forma de empezar a tratar la presión arterial y controlar que los cambios se reviertan. No así cuando está descompensado, que ya ahí lo trato por falla cardíaca directamente. Muy bien. Vamos al cor pulmonale, que es lo mismo pero en otro circuito. Vean entonces en la hoja chica. Cor pulmonale, dilatación del ventrículo derecho por hipertensión pulmonar. Puede ser agudo o puede ser crónico. Agudo, émbolo en silla de montar. Crónico, las causas son EPOC, enfermedades restrictivas. Todo esto lo empezamos a ver la semana que viene ya. Enfermedades de vasos pulmonares, falla en la movilidad del tórax, obesidad o alteraciones neuromusculares. Bueno, acá lo que me está diciendo es que yo tengo una hipertensión, pero no ahora sistémica. ¿Dónde? En pulmón. Los vasos del pulmón tienen aumentada su resistencia y eso hace que el corazón derecho tenga que hacer más fuerza para vencer dicha resistencia. A la larga se hipertrofia y se va a dilatar, lo mismo que le pasaba al izquierdo. O sea que es lo mismo, nada más que cambiamos el circuito. Uno es el circuito izquierdo, sistémico, por hipertensión arterial, y otro es el circuito derecho, por hipertensión pulmonar. Bien. El caso agudo sería un émbolo en silla de montar. ¿Se acuerdan cuando el émbolo se enclavaba justo en la bifurcación de la arteria pulmonar? El ventrículo derecho lo que va a tener que hacer es mucha fuerza para vencer esa resistencia. ¿Lo va a lograr? No lo va a lograr. Esto te mataba. ¿Se acuerdan que era muerte súbita? Te provocaba la muerte. Bueno, yo no puedo hipertrofiar ese ventrículo derecho. A lo sumo queda dilatado y flácido. ¿Tá? Es como que vayas al gimnasio y decís, dame 200 kilos que los quiero levantar. Levanto 200 kilos. Después levantar 200 kilos. ¿Después está hipertrofiado? No. El músculo se desgarró o queda dilatadísimo, pero no va a estar hipertrofiado. Yo para llegar a una hipertrofia tengo que empezar a trabajar lentamente, despacio, en el tiempo. Bueno, acá no hay tiempo. Si yo tengo un émbolo enclavado ahí, el corazón derecho lo da todo, pero más no puede. Y queda flácido, dilatado y muerte súbita. ¿Tá? No puede hipertrofiarse en pocos minutos, es imposible. En cambio, cuando yo tengo aumentada la resistencia por problemas pulmonares, como vamos a ver la semana que viene, un enfisema, bronquitis crónica, donde vos tenés, cada vasito tiene su calibre más pequeño, eso sí, como es despacio y lento en el tiempo, es crónico, hace que sí, el corazón ahora pueda de a poco hipertrofiarse. ¿Tá? Y va a llegar a la falla cardíaca, pero con los años. ¿Sí? Muy bien, que lo más común es que sea crónico un cor pulmonar. Dice, hoja grande. Cor pulmonale, dilatación del ventrículo derecho por hipertensión pulmonar. Quedan excluidas las causas de dilatación congénita y la hipertensión pulmonar a causa de falla cardíaca izquierda. Puede ser agudo o puede ser crónico. Morfología. Bueno, ahí lo que te dice es, mirá, para que sea un cor pulmonale, falla cardíaca derecha pura, debo excluir, primero, que no tengas una izquierda previa. Si vos tenés una izquierda previa y después hacia derecha, eso no es cor pulmonale, tiene que ser solo del lado derecho. Y tampoco algo congénito. Si vos tenés una tetalogía de Fallot que tiene hipertrofia del ventrículo derecho, eso tampoco es considerado cor pulmonale. Tiene que ser algo no congénito, algo adquirido entonces y puro del lado derecho, que generalmente obedece a problemas en los pulmones. Bien. Dice, puede ser agudo crónico. Morfología, el espesor del ventrículo derecho llega a medir 1 centímetro en el crónico, en el agudo no, está dilatado sin hipertrofia porque no tuvo tiempo, y esto te lleva a la falla cardíaca derecha. ¿Cuánto mide el espesor del ventrículo izquierdo normalmente? 1,4 centímetros. ¿Y el ventrículo derecho normalmente?
¿Cuánto llega a medir cada uno en sus hipertensiones respectivas? 2 centímetros para el izquierdo por hipertensión arterial o más y 1 centímetro para el derecho. O sea que en ambos casos aumenta mínimo 6 milímetros. Son 6 milímetros de aumento de espesor. ¿Está? Esto también lo miro con ecodoppler. Y acuérdense de mirar mucho el tema de los volúmenes, ¿no? Los volúmenes son importantes porque un volumen pequeño te está diciendo que el llenado va a ser malo. ¿Está? Ojo con eso. Ah, ¿se contrae bien? Sí, se contrae bien, pero llena poco. Entonces esa fracción de eyección va a estar disminuida. Bien. Sigamos. Ahora se viene uno de los primeros temas importantes del día, que son las valvulopatías. Vamos con valvulopatías. Esta vez lo vamos a empezar al revés, desde la hoja grande, porque ahí aparecen algunos conceptos claves. Conceptos básicos, dice, estenosis valvular, dificultad de una válvula para abrirse completamente. Si está estenótica, le cuesta abrirse. Dificultad de flujo anterógrado. Siempre el flujo tiene que ser hacia adelante, ¿está? Lo que se llama flujo anterógrado. Entonces, cuando vos tenés una estenosis, esa estenosis no permite que el flujo pase bien hacia adelante, está reteniendo, ¿sí? Eso se llama estenosis. Dificultad de una válvula para poder abrirse completamente. Insuficiencia es lo contrario, dificultad de una válvula para cerrarse completamente. Lo que permite el flujo hacia atrás, ¿cómo se llama? Retrógrado. El flujo para atrás, que no está bien tampoco. Eso no está bien. Bien. Dice, las insuficiencias pueden ser por anomalías valvulares o ser insuficiencias funcionales. Ahora vamos a ver la diferencia. Cuando vos tenés un problema valvular, la válvula está rota, la válvula está con fibrosis, tiene un problema orgánico que vos visualizás. A otras veces la válvula está perfecta, pero el problema es funcional. No funciona como debería, a pesar que anatómicamente está íntegra. Otra vez está deteriorada, ¿sí? Por ejemplo, en las estenosis, en la mayoría de las estenosis, son problemas de deterioro, ¿tá? Son orgánicos, son problemas anatómicos, orgánicos. En las insuficiencias pueden ser problemas orgánicos o pueden ser problemas funcionales. Acá nos da la idea, vamos a ver qué ejemplo nos da de fallas de insuficiencias, donde el problema no sea orgánico, sino que sea funcional. Dos ejemplos, mirá. Por dilatación del ventrículo, los músculos papilares son arrastrados y la válvula no funciona bien. O dilatación de la aorta o la pulmonar, la válvula sufre separación de las cúspides valvulares. Veamos esto. Imagínate acá, vamos acá a la dama Juana. ¿Tá? Tenemos acá una válvula mitral. ¿Se acuerdan que la válvula mitral tenía, ¿sí?, las dos valvas que se enfrentaban entre sí, que cerraban borde a borde? Y luego tenía las cuerdas tendinosas que se unían a los músculos papilares. Ahora pregunto, si esto se superdilató, ¿las valvas van a poder mantenerse juntas, unidas borde a borde? Por estiramiento, ¿qué pasa? Se las separa. Por más onda que le pongan, pero están bien las válvulas, no están rotas, están perfectas. Las cuerdas tendinosas, ¿cómo están? Perfectas. Los músculos papilares, perfectos. ¿Pero qué pasa? Por dilatación se separan. Es un problema funcional, porque el problema no es orgánico y la válvula está bárbara. Pero esto permite que cuando el ventrículo izquierdo se contraiga, ¿qué onda? La sangre suba. ¿Tá? La sangre va a subir y eso es una insuficiencia. Pues van a estar separadas. Ojo cuando la aurícula recibe más sangre o retire más sangre de la que debería, ¿no? Porque si la aurícula tiene una cantidad de sangre que tiene que mandar para el ventrículo y ahora en la insuficiencia vos le mandás sangre, de a poquito la aurícula izquierda, ¿qué hace? Se empieza a dilatar. ¿Y eso? Estasis, trombosis, fibrilación auricular, ¿se acuerdan? Atención con eso, eso vale para todos, ¿eh? Cuando la aurícula recibe más sangre de la que corresponde o retiene sangre, se empieza a complicar también. Bueno, bien. Muy bien. Sigamos entonces avanzando. Otro ejemplo que nos daba es la válvula aórtica. Imagínate esta situación, que vos tenés acá la aorta y acá está la válvula aórtica, normal, ¿sí? Bueno, esa válvula aórtica ahora, ¿sí?, debería estar cerrada una vez que se produjo la sístole, ¿está? Y estaría todo perfecto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede si justo la aorta se dilata? Ponerle aneurisma, ¿no? En el callado, en la salida. Entonces, si la aorta está súper dilatada,
A la válvula aórtica no le queda otra cosa que, ¿qué? Por el anillo que le rodea, ir a dónde? Ir acompañando la aorta. Entonces, si se dilata la aorta, las valvas acompañan la dilatación. Entonces tenés una valva por acá, otra por acá y otra que está por acá. Entonces queda un espacio abierto, cuando tendría que estar totalmente como cerrada. ¿Está? Eso es una insuficiencia valvular. ¿Está? Bien. ¿Pero está rota la válvula? No. ¿Tiene algún problema? ¿Una fibrosis? ¿Una calcificación? No, está bárbara, pero que por dilatación de la aorta misma no queda otra que ella acompañe la dilatación y se altera su funcionamiento. Es una insuficiencia de la válvula aórtica. ¿Qué pasa en insuficiencias? ¿La sangre para dónde va? ¿Para adelante o para atrás? Para atrás. Entonces, cuando tiene que estar cerrada, está un poco abierta, y el ventrículo izquierdo recibe sangre en un momento que no debería. ¿Tá? Entonces, le exigís que ahora el ventrículo izquierdo reciba más sangre de la que corresponde. Bueno, ya veremos cuáles son las circunstancias y complicaciones. Bueno, entonces, lo paso en limpio. Las estenosis suelen ser problemas orgánicos de la válvula, problema anatómico que vas a registrar, tanto anatómico como histológicamente vas a encontrar elementos que generan problemas en la válvula para que funcione bien. Y en la insuficiencia puedes encontrar o problemas valvulares orgánicos o problemas de función que no corresponden a la válvula, pero sí a una cavidad o a la aorta en este caso. Muy bien. Ambos procesos generan flujos turbulentos que generan sonidos llamados soplos. ¿Sí? Pueden generar soplos. Bueno, esto lo van a usar mucho en semiología. Vamos a empezar con algo muy básico, onomatopeya. Cuando vos escuchás latidos cardíacos, ¿sí? 2 latidos, 2 ruidos, primer y segundo ruido, ¿está? Y onomatopeya como loop-dup, ¿sí? Tic-tac puede ser también, pero suenan distintos. El loop-dot es más parecido a lo que uno oculta. Entonces es loop-dup, loop-dup. Empiecen a escuchar ahora más allá de los ruidos. Fíjense cómo el tiempo acompaña. Miren esto. Loop-dup, loop-dup. ¿Ven que hay silencios? Hay un silencio entre el loop y el dup, pero es muy cortito. Si lo hago en cámara lenta sería loop, silencio menor, dup, silencio mayor, silencio mayor, silencio mayor. Empezamos de nuevo. Primer ruido, loop, silencio menor, dup, segundo ruido, luego silencio mayor, silencio mayor. Loop-dup, loop-dup, loop-dup. Bien, ahora los soplos. Los soplos van a aparecer generalmente en esos silencios. El soplo más fácil para detectar es el siguiente. Loop-dup. ¿Dónde apareció? En el silencio mayor. A ver si los chicos lo escuchan bien. Loop-dup. ¿Está? Para que escuchen bien, ¿no? Porque ahora dice no se escucha. ¿Está? Entonces, loop-dup, loop-dup. Eso es en el silencio mayor. Otra vez aparece en el silencio menor. Ahí es más complejo porque te lo puede tapar a los ruidos. Por ejemplo, loop. ¿Qué pasó con los ruidos? No los escucho bien. Vamos de nuevo. Loop. Loop. Es como que se tapa el primero o el segundo con el soplo mismo. Bueno, ¿esto para qué sirve? Primero, te va a permitir saber, teniendo en cuenta la válvula que estás ocultando, según en cuenta el ciclo cardíaco, qué está pasando. Si es un soplo de estenosis o un soplo de insuficiencia. Donde yo oculto ese soplo, suponete que vos decís, ¿y cómo sé que es de la mitral? Y porque vos tenés 4 focos cardíacos de ocultación. Para la mitral, para la tricúspide, para la aórtica y la pulmonar. Si escucho todo perfecto, pero en el foco mitral detecto un soplo de estenosis, esa estenosis pertenece ¿a quién? A la mitral. ¿Se entiende? Así que vamos a buscar en cada lugar el foco correspondiente. Y teniendo en cuenta esa idea de dónde están los silencios, ahí aparecerán esos sonidos anómalos que los llamamos soplos. A veces hay soplos que están en todo el ciclo. Se llaman chorro de vapor. Por ejemplo, no escuchás ningún ruido, directamente es eso. Por ejemplo, un soplo de un ducto arterioso permeable, ¿sí? Te puede aparecer así, o de una comunicación intraocular a veces también te puede aparecer así. En chorro de vapor. Bueno, bien, nada, eso es para que cuando empiecen a instalarse, a ocultar esto a nivel de semiología, lo utilicen, ¿sí? Lo utilicen. Bueno, vamos a empezar entonces con las valvulopatías. La primera es la estenosis aórtica calcificada, que se fijan en la hoja chica, aparece en rojo, por algo será. Provoca hipertrofia ventricular izquierda y causa insuficiencia cardíaca. Bueno, ¿por qué está en rojo? Porque es la más frecuente de las valvulopatías. Vamos a la hoja grande. Es la número 1, es la valvulopatía más frecuente.
Puede ser congénita, consiste en una válvula aórtica bicúspide, o sea que ¿cuántas cúspides tiene? ¿Cuántas válvulas tiene? 2. Naciste recontra falladito, tenés solamente 2, tendrías que tener 3. En general es como que, sí, en realidad es como que están las 3. Vos tenés las 3, pero lo que te pasa es que 2 aparecen pegadas. Están, pero están pegadas. Entonces se mueven como un solo bloque. Entonces ahí está el drama. Vos calculá, no es lo mismo que se abra a 3 que se abra a 2, ¿no? La válvula aórtica. Le cuesta abrirse más si tiene 2. Estas 2 aparecen como fusionadas, ¿sí? Esta se abre bien y estas 2 se abren juntas, pero les cuesta. Entonces queda un foco de estenosis. Bien. O puede ser adquirida por calcificación, producto de edad avanzada, o más raro, como secuela de fiebre reumática o endocarditis infecciosa. La calcificación se presentará dentro de las cúspides en los senos de Valsalva, cara aórtica, o sea, están mirando hacia la aorta. Si fuera por fiebre reumática, está en la línea de cierre. Fiebre reumática la vamos a ver en un ratito ahora, así que déjenla pasar por ahora. La causa más frecuente es la senil. Entonces, lo más común es que sea senil de edad avanzada. Muy raro podría ser por la situación de que sea una válvula bicúspide congénita. La senil se da entre los 70 y 90 años y tiene relación con algunos factores aterogénicos como la hiperlipemia, hipertensión e inflamación. Pero en vez de acumular fibras musculares lisas, presenta células de tipo osteoblásticas que favorecen el acúmulo de calcio. Bueno, relaciónenlo con la placa ateroma. Con el mismo factor de arriba, la placa ateroma, puede tener relación también la estenosis de la válvula aórtica senil, que termina calcificando. ¿Qué tipo de calcificaciones va a tener? Distróficas, como en la placa ateroma y como en las lesiones tuberculosas, ¿se acuerdan? Por el momento siempre va a ser calcificación distrófica, ¿está? Hasta llegar a riñón, distrófica. Después ya por riñón podemos encontrar las metastasías, puede aparecer una circunstancia, pero todo lo que ustedes vayan viendo por ahora en todo este parcial y todo el segundo parcial, cualquier calcificación mandale distrófica y va a estar bien siempre, ¿sí? Bueno, sigamos. Provoca hipertrofia ventricular izquierda, puede haber, en este caso, crisis de angina de pecho, síncope y lleva a la falla cardíaca. Bueno, vamos a ver cómo es la fisiopato de esto. Veamos entonces acá nosotros. Bueno, veamos. Acá está la válvula, está la aorta, acá está la válvula aórtica, que tendría que estar abierta, pero por culpa de las calcificaciones que presenta, no logra abrirse bien. Como que queda un espacio ahí que le cuesta abrirse bien. Bueno, recordemos que tenemos acá senos coronarios, ahí está la salida de las arterias coronarias. Y además las arterias que salen de la aorta, que era el tronco brachiocefálico arterial, la carótida y la subclava izquierda, ¿no? Bien. Veamos qué es lo que puede pasar. Bueno, a ver, al corazón izquierdo le va a costar pasar sangre por esa válvula. Entonces, de a poco, ¿qué sufre? Una hipertrofia, ¿sí? Se va hipertrofiando. ¿Se acuerdan que hoy había que distinguirlo de la cardiopatía hipertensiva? La estenosis aórtica te da hipertrofia ventricular izquierda, te puede llevar a falla cardíaca. Otro problema. A ver, ¿en qué momento se nutre el corazón? En diástole. Entonces, la cantidad de sangre que pase por la válvula aórtica, que deja pasar la válvula aórtica, ¿es normal o es menor? Es menor. Entonces, la nutrición a las coronarias va a ser menor también. Por eso no es raro que el paciente tenga crisis de angina de pecho, que tenga isquemia coronaria, ¿sí? Por otro lado, no le llega el agua al tanque. ¿Por qué? Porque si llega menos sangre, la cantidad de sangre que llega a las carótidas va a estar disminuida. El paciente puede tener síncopes, puede tener caídas, ¿sí? Se te puede caer. Pensemos, son personas grandes, ¿sí? Que van a terminar en falla cardíaca en muy poco tiempo, pocos años, termina mal, esto termina en la posibilidad, o el recambiar la válvula, el paciente se te puede morir, ¿sí? Por la falla cardíaca, que puede tener los problemas de angina. Guarda con el tema de las caídas. Me voy a subir al techo. Se te sube la escalera, le agarra un síncope y se te cayó el techo y se te mató. ¿Entendés? Ojo con eso. Guarda con el hecho que sale subiendo al lugar y todo, porque tiene tendencia a caerse y agarrar un síncope y no lo puede prever. Es como le aparece golpe, ¡pum!, se te cae. ¿Sí? Bueno, van a tener que recambiar la válvula porque si no, el paciente, si no se mueve por la caída, se termina muriendo por la falla cardíaca. Y en pocos años, pueden ser 3 años, desde que arranca.
Si fuera por presión arterial para llegar a una cardiopatía hipertensiva con hipertrofia, puede tardar capaz que 20 años. Pero cuando es por esta estenosis aórtica, puede ser en 3 años. Bien. Perfecto. Y vos, cuando colocaste el estetoscopio en el foco aórtico, detectaste el soplo y ahí te empezás a dar cuenta que algo no está funcionando bien, ¿está? Empezás a estudiar, haces la eco Doppler y ves que la válvula tiene la estenosis, va viendo cómo está el ventrículo izquierdo en su deterioro, ¿está? Y ya tenés que empezar a pensar a ver cuándo le hacen el recambio, ¿está? Bien. Vamos ahora, esta es la más frecuente de todas las valvulopatías. Pensé en la asociada de avanzada. Vamos ahora con la fiebre reumática. Otra grosa, esta te la van a tomar. No es que te la pueden tomar, te la van a tomar. ¿Está? Te la van a tomar sí o sí. Como TBC. Exacto, esta es la TBC del primer parcial, ¿no? Es una cosa así. Fiebre reumática es como la TBC, pero ahora en el segundo parcial. Muy bien. Fiebre reumática, dice en la hoja chica. Enfermedad secundaria a una faringitis por estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Patogenia, reacción cruzada entre la respuesta inmune, antígenos estreptocócicos y antígenos tisulares, reacción de tipo 2. Y activación de linfocitos T. Lesión patognomónica son los nódulos de Aschoff, que afectan a corazón, produce pancarditis. ¿Qué significa pan? Todo. Pan es todo. ¿Y por qué todo? Porque ¿cuántas capas tiene el corazón? 3. Las 3 capas tienen problemas. Miren, miocarditis, pericarditis en pan con mantequilla y endocarditis con afectación de la mitral y aórtica, siendo la peor, lo más grave esto, ¿sí? La afectación mitral, lo más grave de la enfermedad. Articulaciones, afectación leve. Piel, eritema marginado cutáneo. TCS, o sea, tejido sudor subcutáneo. Ahí aparecen nódulos subcutáneos. Y en sistema nervioso central aparece la corea de Sydenham, que es por afectación de núcleo subtalámico y caudado, tener presente los criterios de Jones. Ok, cortamos ahí. Vamos a la hoja grande. Fiebre reumática, ¿más frecuente en quién? Niños. ¿Cómo nacieron estos niños? Falladitos. ¿Y qué reacción tienen? 2 cruzada. Ahí está, es una 2. Es una 2 cruzada. Acuérdense que acá es una 2 cruzada. Muy bien. Enfermedad que aparece una semana después de una faringitis por estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Estreptococos piógenes, ¿está? Es más frecuente en niños hasta los 15 años, aunque se puede ver algunos casos en adultos. Acuérdense, ese estreptococo tiene que decir con todo el nombre completo, estreptococo beta-hemolítico grupo A, ¿está? Decirlo de esta manera. Bueno, igual ya Micro los va asesorando con esto, así que no tienen drama. Y la patogenia dice, reacción cruzada entre la respuesta inmune a antígenos estreptocócicos y antígenos tisulares. Es una reacción de tipo 2. El estreptococo tiene ciertos antígenos, el más destacado es la proteína M de la pared, que provocaría el cruce con antígenos de corazón, articulaciones, sistema nervioso central, TCS y piel. Sean personas genéticamente susceptibles, o sea, no la hace quien quiere, sino quien puede. Todo, la verdad que la mayoría que estamos acá hemos tenido posiblemente alguna vez, o quizás más de una vez, una faringitis por estreptococo beta-hemolítico grupo A. ¿Cuántos de acá tenemos fiebre reumática? Posiblemente nadie. Entonces, ¿por qué pasa eso? Y bueno, porque no nacimos falladitos, no tenemos la alteración que acompañe a esa bacteria. Bien. También habría una reacción de linfocitos T que agrupan macrófagos en los nódulos de Aschoff. Bueno, entonces, vamos a pasar en limpio esto. Y una persona genéticamente predispuesta entra el estreptococo, acuérdense, son cocos en forma de cadenas, que tienen una proteína, la proteína M, que está en su superficie, que es muy antigénica, y aparentemente será contra la cual vos producís anticuerpos. El anticuerpo entonces se desencadena contra la proteína M, y ahora en forma cruzada va a atacarte antígenos propios, por ejemplo, del corazón, de articulaciones, de la piel, del tejido subcutáneo y del sistema nervioso central. Evidentemente hay un mimetismo molecular, se equivoca el sistema inmune y encuentra en esos tejidos propios cierto parecido molecular a la proteína M. ¿Pero por qué le pasa? Sí, porque naciste
con anteojos equivocados. El anticuerpo está mirando mal, está viendo mal. Y entonces, como está falladito el lente, cree que ese es el estreptococo. Entonces va y ataca antígenos propios. Es una reacción de tipo 2. ¿Por qué es 2? Porque ataca con intención. Ay, pero se equivocó, no importa. Atacó para asesinar, ataca, para destruir, justamente. ¿Cómo sería la 3? ¿Depósito de qué? Un depósito sin intención, accidental. Uy, me caí, perdón, rompí todo, ¿no? Pero esto no es rompí todo, me caí, perdón, sino que quiero destruir. Pero yo no soy estreptococo, sí, vos sos. Y te mata, ¿está? Ahí está el problema. Bien. Muy bien. Ahora dice después, también habría reacción de linfocitos T, que agrupa macrófagos en los CHOP. Eso es importante porque acá no solamente va a tener tipo 2, sino también hay una respuesta de tipo 4 acá, ¿eh? Aquí hay una respuesta de tipo celular, hay tipo 4 también. Vamos a ver en breve que los nódulos CHOP, que son patognomónicos de la fiebre reumática, en realidad parecen granulomas, son como granulomas, así que hay una reacción de tipo celular también, linfocitos T. Entonces, primero tenés anticuerpos, pero luego aparece después una reacción de linfocitos T. Chicos, ¿por qué les parece a ustedes que el encabezado dice, se produce por lo menos 2 semanas después de una fase? ¿Por qué 2 semanas después? Es lo que tarda en formarse, ¿qué cosa? Los anticuerpos. Exactamente. Bien ahí. Es lo que tarda en formar anticuerpos. Por eso necesito 2 semanas. ¿Sí? No es inmediato. Tenemos que esperar a formar anticuerpos para luego sí producir el ataque. En personas obviamente genéticamente susceptibles. Bueno, criterios de Jones, dice después. Sirve para diagnóstico clínico de fiebre reumática. Se viene en mayores y en menores. Se hace con 2 mayores o con 1 mayor y 2 menores. Y siempre con la evidencia de infección estreptocócica. Entonces, criterios mayores y menores. ¿Cuántos mayores? 2. ¿Cuántos? Y si no, un mayor y 2 menores, pero siempre demostrando para todas las situaciones que haya una infección estreptocócica. Ahora vamos a ver de qué se trata. Los criterios mayores, chicos, son fáciles. ¿Cuántos tejidos puede afectar el anticuerpo, atacar el anticuerpo posibles? 5. ¿Cuántos criterios mayores hay? 5. ¿Por qué? Porque hay un criterio para cada órgano posible afectado. Entonces, fíjense que para corazón, ¿cómo se llama? Carditis, o sea, itis, inflamación del corazón. Poliartritis migratriz, ¿para quién está haciendo referencia ahí? A la articulación. En la piel, eritema marginado cutáneo. En TCS, nódulos subcutáneos. Y para el sistema central, corea de Sydenham. Le podemos dar a la corea, no se preocupen, pero ya entiendan que pertenece al sistema nervioso. ¿Sí? Bien. Entonces, me dice, si yo encuentro 2 de estos y evidencia streptococo, tenés fiebre reumática. O encontrar 1 de estos y 2 de los menores que vamos a ver ahora, más la evidencia, ahí tenés fiebre reumática. Menores son muy, pero muy inespecíficos. Fíjate, fiebre, artralgias. O sea, si vos tenés fiebre, hay fiebre reumática. No, pará, hay muchas cosas te dan fiebre. Bien, artralgias, leucocitosis, cantidad de cosas te pueden dar leucocitosis. Aumento de la CRP, proteína C reactiva, que aparecía en cualquier circunstancia de inflamación, en definitiva, ¿no? Y aumento de la eritrosedimentación también, ¿está? Entonces, 2 menores de estos, que son recontra específicos, y un mayor, más la evidencia, ahí me sirven. Bien. Evidencia de infección estreptocócica. 3 posibilidades tenés. Infección estreptocócica demostrada por ASLA. Esta es de las más importantes. Hazlo se abrevia así, hazlo, aso o asto se puede llamar. ¿Qué significa hazlo, aso, asto? Son todos sinónimos. Antiestreptolicina O. Antiestreptolicina O. Es un anticuerpo que vas a encontrar en sangre, la hazlo, antiestreptolicina O. Antiestreptolicina O. ¿Qué es la streptolicina O? Es una hemolicina que produce el estreptococo. ¿Sí? En cultivos lo que se ve es que produce ruptura de eritrocitos. Bueno, de hecho, ¿cómo se llama? Streptococo beta hemolítico, hace hemólisis. Claro, hace una hemólisis en este caso y la hace porque tiene la hemolicina. Entonces, si yo produzco anticuerpos,
contra esa hemolicina, los detecto en sangre. ¿Y por qué se buscan esto? Porque es muy monogénica la hemolicina. Entonces desarrolla anticuerpos. Uno de los más fiables para saber que el estreptococo estuvo presente hace poco tiempo. ¿Sí? Entonces, si esto me da positiva, me dice eso, que el estreptococo estuvo presente hace poco. ¿Está? Siguiente. Profe, ¿Sí? Decime. te estaban preguntando si puedes repetir lo... Repetís lo de hazlo, significa, bueno, ahí lo puso bien Violeta, antiestreptolicina O, antiestreptolicina O. Que la estreptolicina O es una hemolicina, ¿sí? Se llama estrepto por el estreptococo claramente, es una hemolicina que produce el estreptococo. Bien. Es lo mejor, ¿eh? Si vos buscás ese anticuerpo, te está diciendo que hace poco estuvo el estreptococo y ahí está la evidencia de que hace poco estuvo. Si te encuentro los criterios suficientes, mayores o menores, ya me estaría alcanzando para decir que tenés fiebre reumática. Cultivo faríngeo positivo, pero ojo, el cultivo faríngeo positivo no vale ahora, ¿eh? Si yo vengo con síntomas de fiebre reumática, el cultivo faríngeo ahora, ¿cómo me daría negativo? Porque el estreptococo ya se fue. El estreptococo está en la primera semana, 10 días y se va. Después lo que me queda de recuerdo, ¿qué es? El anticuerpo contra el estreptococo. ¿Se entiende? Es decir, ¿cuándo me sirve un cultivo faríngeo? Si cuando vos viniste con dolor de garganta, con la faringitis, y te hicieron el hisopado, salta que es estreptococo, queda ahí, y unas 2 semanas después decís, ay, vengo con síntomas y tenés fiebre reumática. Ahí sirve, porque tengo un antecedente previo, ¿se entiende? Pero a nadie le pidan un cultivo si sospechás que tiene fiebre reumática ahora, porque va a dar negativo, ¿está? Ya estreptococo no está más. Esto es importante que tengan cuidado. Bien, y si da negativo, no es porque no lo tuvo, sino porque no está ya la bacteria. Y otra más, escarlatina reciente. La escarlatina es producida por el mismo estreptococo. La diferencia es que va a producir una toxina llamada eritrogénica. Es el mismo estreptococo que es capaz de producir la toxina eritrogénica. La toxina eritrogénica me va a provocar las lesiones, la erupción en la piel, incluso en las mucosas, por ejemplo en la boca, la lengua queda de color aframbuesada, parece ¿sí? Un color rosado impresionante en la lengua, manchitas en la piel. Eso es producido por el estreptococo, dado su toxina, que es toxina eritrogénica. Hay estreptococos que la tienen y otros que no la tienen. Los que no la tienen te harán solo faringitis, y los que la tienen además te producen el cuadro de escarlatina. Entonces, yo vengo con síntomas de fiebre reumática, sintomatología, y de repente tuviste una enfermedad hace poco, sí, me dijeron que tuve escarlatina hace poquito, listo, ahí está la evidencia de que tuviste esto. Igual si ves el ASLO te va a dar positivo, ¿no? Esto es importante. Bien, digamos, el más fiable es el ASLO, ¿por qué? Porque ¿cuántas personas que tienen esto tuvieron escarlatina previamente? Y muy pocas, ¿está? ¿Y a cuántas le hicieron el cultivo cuando tuviste la faringitis? A nadie, la verdad que habría que hacerlo siempre, pero la verdad que se hace poco y nada, ¿está? Así que buscá el ASLO, con el ASLO te quedas tranquilo que tenés la evidencia. Si el ASLO da negativo, olvídate, todo lo que estás teniendo ahora no es fiebre reumática, ¿está? Bien. Una vez un chiquito que tenía, chico, 14 años, daba la edad para la fiebre reumática, tenía, de los criterios mayores tenía 2, o sea, daba posta, y cuando buscaba la evidencia fue negativa, no había ASLO, o sea, no era fiebre reumática, eso, se descartó de esa manera. El chico lo que tenía era un linfoma Hodgkin, ¿sí? Nada que ver, absolutamente nada, pero nada que ver, ¿sí? Bueno, y fíjate que clínicamente parecía fiebre reumática, y no lo era, justamente por el hecho de que la evidencia dio negativa, no tuvo contacto con estreptococo hace poco tiempo. Aclaro algo, hay como 80 estreptococos distintos, ¿sí? Como variantes, lo que significa que vos continuamente podrías, si yo tengo una faringitis, listo, ya está, zafé, te quedan 79 todavía, ¿no? Para poder volver a pasar lo mismo, ¿no? Así que atención que la inmunidad contra uno no te da inmunidad para los demás, lo que significa que podés volver a seguir teniendo episodios de faringitis con otra vez todo el cuadro de fiebre reumática, si estás predispuesto. Bueno, vamos a ver la morfología. Dice, en el colágeno de articulaciones, miocardio y TCS, se ve la lesión patognomónica de fiebre reumática, que son los nódulos de Aschoff. Hoy yo le dije que era como un granuloma, ¿no? Mirá,
Comienzan con necrosis fibrinoide por depósitos sobre el colágeno, que luego se rodean de linfocitos T, células plasmáticas y macrófagos. Luego, ahí se va formando y modificando. Luego aparecen macrófagos modificados, activados. Son las células de Anichkov. Esto será el equivalente a la célula epitelioide. ¿Sí? Acá tiene un nombre particular, la célula de Anichkov, que es el macrófago modificado, distinto. Está activado, le activó el TH1 que está ahí, ¿no? Bien. Llamadas también células sin oruga, por tener la cromatina en forma de cinta ondulada y suelen tener nucleos en ojo de lechuza o búho. ¿A qué les recuerda eso? A la célula red stem. Igual acá es un microojito de búho, muy chiquitito, nada que ver con la célula red stem que es impresionante, nada, este es chiquitito. Acá lo que llama la atención es el núcleo, que en ese macrófago vas a encontrar que el macrófago tiene el núcleo así, ¿ves? Con la cromatina ondulada de esta manera. ¿Sí? No rellena bien el núcleo completo, sino que aparece como esa forma, recordando una especie de oruga. ¿Sí? Células en oruga, células de Anichkov. Son macrófagos modificados. ¿Qué más? Bueno, cuando estas células son multinucleadas, lo que quiere decir es que estas células de Anichkov, que son macrófagos, pueden fusionarse, como le pasaba a quién? A las células gigantes de Langhans. Bueno, acá no se van a llamar de Langhans, sino que se llaman células, en este caso, de Aschov directamente. Nódulo Aschov, ¿sí? Entonces, fíjate, el nódulo Aschov tiene un centro con necrosis fibrinoide, pero luego tiene las células modificadas macrófagos, que eran las células de Anichkov, equivalentes a epitelioides, células gigantes de Aschov, equivalentes a las de Langhans, linfocitos y fibrosis. Los granulomas estos, o aparentes granulomas, duran un tiempo y se van, ¿sí? No duran mucho tiempo, están en la fase U, después desaparecen, después se van, desaparecen y se fibrosan, se reemplazan todos por fibrosis. Entonces el dato patognomónico de fiebre reumática son los nódulos de Aschov, ¿sí? Acuérdense que se ven muy bien en la zona del miocardio, articulación, tesis, en donde hay colágeno. Después vamos a ir viendo dónde se ve bien y dónde no. Bueno, un dato relevante que quisiera, ahora vamos a ir viendo órgano por órgano. Guarda con esto, no confundan fiebre reumática con artritis reumatoidea. No tienen nada que ver, ¿está claro? No tienen nada que ver, ¿sí? La artritis reumatoidea a las articulaciones te las hace percha, ¿está? Es un autoinmune que ataca a las sinoviales de articulaciones, produce destrucción, deformidad de articulaciones. La fiebre reumática, en realidad, el nombre no hace alusión a lo que está pasando de verdad. ¿Por qué? Porque yo en la fiebre reumática tengo fiebre, pero la verdad que es lo muy importante que tenga fiebre, ¿está? La fiebre dura un tiempo y se va. Reumática por articulaciones, pero la verdad que tampoco importa mucho lo que hacen articulaciones. Lo importante de la fiebre reumática, ¿dónde la estamos viendo? ¿En qué órgano? Entonces, porque jode al corazón. Lo más grave de la fiebre reumática es lo cardíaco. Lo que hacen articulaciones, ay, me duele mucho, sí, pero se te va el dolor y no deja secuelas, ¿está? Lo grave es sobre el corazón, ¿está? Entonces, ojo, no las confundan, son distintas. Y la fiebre reumática, el nombre no te está diciendo la importancia de lo grave es lo cardíaco. La reumatoidea sí te está diciendo lo grave, que es lo reumático, lo articular. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por eso estamos viendo el corazón. Presten atención a lo que pasa en corazón. Corazón, produce pancarditis. Dijimos que pan era todo, ¿no? Bien. Porque afecta a todas las capas. Produce miocarditis, nódulo de Aschov en el intersticio. El 1% lleva una arritmia mortal. Bueno, no es lo más común, pero podría pasar. Pericarditis en pan con mantequilla, ¿se acuerdan? Por el exudado fibrinoso, serofirinoso, que generalmente se resuelve. Es una pericarditis que generalmente no deja secuelas importantes. ¿Y qué eran? Los dos panes, ¿quiénes eran? Las dos hojas del pericardio. Y la mantequilla, el exudado fibrinoso que había entre ambas hojas pericárdicas. ¿Está? ¿Puede dejar adherencia? Sí, pero mínima. No es algo grave, no es importante. Bien. Bueno, acá viene lo peor, la endocarditis. Con afectación de la mitral y aórtica, siendo más frecuente la presentación de una estenosis mitral con el cuadro de boca de pez o enojal. Es por la presencia de pequeñas verrugas de 1 a 2 milímetros que se asientan en la línea de cierre. Y tienden a fusionarse. Son producto de necrosis fibrinoide. Esto es lo más grave de la enfermedad. Puede llevar al recambio valvular. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la válvula, sobre todo mitral. Esto puede pasar en la válvula aórtica también,
pero lo más frecuente es en la válvula mitral. Bien, a ver, salvo algunas excepciones, en general, ¿a qué válvula les parece a ustedes que por cualquier proceso se afectan más frecuentemente? ¿Las izquierdas o las derechas? ¿Por qué las izquierdas? Sí, es cierto, ¿por qué? Porque aguanta más presión, digamos. Están sujetas a mayor presión, ¿entendés? Entonces se deterioran más fácil porque están sujetas a la presión sistémica que la presión pulmonar, ¿está? Entonces, las válvulas que sujetan más presión se deterioran más fácil con los años, ¿está? Este es el tema. Bueno, acá, esto es una enfermedad igual, que va mucho más por la mitral, menos frecuentemente por la aórtica. A las derechas realmente no las toca, ¿está? Va por las izquierdas, sobre todo primero la mitral. Bien, es más, si en semiología te preguntan cuál es la causa número 1 de estenosis mitral, vos tenés que contestar fiebre reumática. Si te preguntan la número 2, vas a decir fiebre reumática número 100, fiebre reumática número 2573, fiebre reumática. O sea que si vos encontrás un soplo de estenosis mitral, es fiebre reumática hasta se demuestre lo contrario, ¿está? Es así, es fiebre reumática. Ya casi no hay otra causa que no sea fiebre reumática, ¿sí? Por eso es tan importante esto. Y esto me hace recordar, decirles, que estudien bien corazón y estudien muy bien respiratorio. No tanto por pato, sino por semio. Les da una mano tremenda para semio, les ayuda muchísimo. Así que vayan haciéndolo a la par y van a ver que les facilita mucho. Bueno, sigamos. Ah, bueno, ¿qué vemos acá? Entonces, yo veo acá la válvula, ponerle que sea la válvula mitral, hablamos de fiebre reumática, y ahí tenemos en la válvula mitral unas pequeñas verrugas, pequeñitas, en la línea de cierre. ¿Sí? La línea de cierre es la línea de contacto de una valva con la otra. ¿Sí? O sea, si mi mano fuera la otra valva, yo tendría que dibujarme mi mano pintitas rojas también y enfrentarlas. ¿Sí? Se van enfrentando. Ahí lo que vas a ver es, ¿qué es eso que aparece ahí? Y es el anticuerpo que fue y atacó, ¿no? Está ahí. Acá no se llegan a formar nódulos CHOP, no se logran formar bien. Pero si encontrás el anticuerpo depositado, vas a encontrar algunas células inflamatorias, algo de fibrina, más que eso no encontrás. Pero no llegás a ver bien nódulos CHOP. Nódulos CHOP se ve bien en la parte del miocardio. Bueno, por acá viene lo grave. Cuando vos tenés una mitral abierta, vos deberías ver un orificio. Si la mitad está abierta, habría que ver un orificio. Cuando vos tenés una fiebre reumática con la afectación y estenosis mitral, lo que vas a ver es esto. Vas a ver que la mitral tiene este problema. Se la va a ver así. Miren acá lo que pasa en los extremos. ¿Vieron esas pintitas rojas que dibujé? Empiezan a pegarse entre sí. Se empiezan a fusionar. Entonces provoca una estenosis. ¿Cómo se llama esa estenosis? En boca de pez o en ojal. Puede ser la boca de un pez cuando la abre. ¿Está? En boca de pez o en ojal. Ojal de una camisa. Bien. Entonces, esto es una estenosis, chicos, porque la mitral cuando quiere abrirse, no puede hacerlo en forma completa. ¿Estamos? No, esto es irreversible. Es irreversible. Y es crónico esto, ¿eh? Esto no pasa de un día para otro. Esto pasa después de muchos ataques de faringitis con ataques de anticuerpos, ¿eh? Esto es a lo largo plazo. Y ahora después lo discutimos al final, qué es eso de cronicidad. Esto sería la secuela ya final. Esto sería parte de lo que uno habla de cardiopatía reumática crónica, ¿no? Es decir, cuando ya está en cronicidad, encontramos esto. En agudo encontraría el nódulo de CHOP. Y en crónico encontraría este tema donde había una estenosis ya mitral, que esto es grave. A ver, pregunto, que ustedes ya esto lo saben. Si tengo una estenosis mitral, ¿qué pasa con la aurícula izquierda? Se dilata. Se dilata pues se carga ¿de qué? De sangre que no puede. Entonces, si se dilata la aurícula izquierda, ¿qué le pasa? Fibrila. ¿Y qué se pueden formar? Trombos. Vamos más allá. ¿Cómo están los vasos de pulmón? ¿Pueden enviar toda la sangre a la aurícula izquierda? Empieza a haber congestión pulmonar. ¿Y qué tiene que hacer el ventrículo derecho para vencer esa congestión? Y entonces, ¿qué le puede llevar a largo plazo?
hipertrofia ventricular derecha. ¿Ven cómo todo el circuito se va modificando? El izquierdo no, el ventrículo izquierdo no, porque el izquierdo recibe lo que recibe lo manda, no tiene problema. El problema es de la estenosis mitral hacia atrás. Ahí está, todo retrógrado, ¿no? Bien. Gus, ¿podrías repetir eso último? Sí, lo que decía es, si yo tengo una estenosis mitral, vamos a ubicarla en el lugar. Yo tengo acá la aurícula, tengo acá el ventrículo, tengo acá la estenosis mitral, ¿sí? Digo, el ventrículo anda bien, el izquierdo está perfecto, no tiene problema. Pero ¿qué pasa? Se retiene mucha sangre aquí dentro de la aurícula, entonces se dilata. Se dilata, puede sufrir fibrilación, en este caso auricular. Además, se pueden formar, ¿qué cosa? Trombos por estasis. Hay congestión. Las venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda están congestivas. ¿Por qué? Porque si la aurícula se guarda sangre, queda retenida sangre en los vasos del pulmón. Y el ventrículo derecho que está al otro lado, ¿qué tiene que hacer? Más fuerza para vencer la resistencia que está dándose en pulmón. ¿Está? Entonces con el tiempo llega a una hipertrofia ventricular derecha. Ahí está el problema. Muy bien. Sigamos. Dice después, a ver, también pueden verse engrosamientos subendocárdicos irregulares en la aurícula izquierda por los chorros de regurgitación. Se llaman placas de McCallum. Correcto ahí. Esto se los tengo que explicar porque el Robbins lo da por entendido y nunca lo explica, y es un problema. Esto, ténganlo incluso para hacerlo, es importantísimo. Vos tenés fibra reumática y empezás con estenosis mitral, ¿no? Estenosis mitral. Ahora, con el tiempo se va a sumar una insuficiencia mitral. Empezás con estenosis y con el tiempo se suma una insuficiencia. No se hagan problema, que lo que acabo de decir es fácil de entender. Cuando vos tenés la suma de estenosis más insuficiencia mitral, recibe el nombre de enfermedad mitral. Es la enfermedad mitral. ¿Te lo paso en limpio clínicamente? Bien. Dijimos que le costaba a la válvula mitral dejar pasar toda la sangre y se retenía mucho en la aurícula izquierda. Pero llega un momento que esta cicatrización que se va produciendo endurece tanto la válvula que ya la válvula tiene doble problema. Cuando tiene que abrirse del todo no lo puede hacer, pero cuando tiene que cerrarse, ¿qué pasa? Tampoco, quedó fija, quedó de un tamaño así, queda siempre así ahora. Abrite, no, cerrate, no, tampoco. ¿Está? Entonces queda siempre así. Entonces acá viene el problema. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, si la válvula mitral quedó un poco ovalada y abierta, la sangre ¿qué hace? Sube. Hace un flujo ¿de qué tipo? Retrógrado. Y ese flujo golpea sobre el endocardio. Y al golpearlo, lastima, forma unas placas. ¿Se llaman placas de qué? De McCallum. Esas son las placas de McCallum. ¿Se entiende? O sea que esto se interpreta desde una insuficiencia ahora. Hoy fue estenosis. Ahora con el tiempo ya ni tampoco puede abrirse, cerrarse completamente. Entonces trae insuficiencia también. Entonces aparecen las placas McCallum. ¿Esto qué podría pasar? Si una bacteria anda circulando por sangre, a estas placas las puede colonizar, puede provocar endocarditis infecciosa. ¿Está? Las zonas de lesiones del endocardio son, ¿sí?, zonas proclives a que alguna bacteria, si entra sangre, pueda colonizarlas y provocarte endocarditis. ¿Sí? Bien. ¿Quedó entonces? Importante esto. Fibra reumática la tienen que tener clara. No es muy frecuente hoy en día, gracias a que hay antibióticos, ¿no? Imagínense cuando no había antibióticos. Tenía faringitis y se te iba cuando sola, duraba mucho tiempo, se formaban muchos anticuerpos y si era falladito se despertaba la enfermedad. Si no era falladito, zafaba, pero si era falladito, despertaba la enfermedad. Hoy en día, una faringitis la tratás con antibióticos y cortás el proceso. ¿Sí? De hecho, hoy en día las personas que tienen fiebre reumática ya detectada, se les da antibióticos en forma preventiva. Viste que el antibiótico en forma preventiva no se usa. Para la fiebre reumática se puede usar. ¿Sí? Bien. Seguimos. Bien, dice, atención con esto, la cardiopatía reumática aguda consiste en los focos inflamatorios, no las CHOP, mientras que en la crónica es la fibrosis que dejan esos focos y serán las secuelas. ¿Se entiende? El no las CHOP, acuérdense que dura poco y se va, se fibrosa, desaparece, no te queda. Lo grave acá es la fibrosis, las secuelas que van quedando a largo plazo que son irreversibles.
¿Qué sería crónico? Crónico sería la boca de pez, tanto la estenosis como la insuficiencia asociada. Crónico, ¿qué sería? ¿Las placas de qué? De Mad-Callum. Crónico, ¿qué sería? La dilatación de la aurícula izquierda, la congestión pulmonar, la hipertrofia del ventrículo derecho. Todas esas secuelas crónicas son todas producto de una cardiopatía reumática crónica. ¿Está? Destaco de nuevo la boca de pez, ¿sí? Que da tanto estenosis como después insuficiencia, y las placas Mad-Callum específicamente. Pero la asociación de congestión pulmonar, dilatación de la aurícula izquierda, y hipertrofia del ventrículo derecho. Bien. Hemos visto lo peor, ¿sí? Que es lo más grave de la fiebre reumática. Insisto, gracias a los antibióticos, hoy en día cada vez es menor la cantidad de casos de fiebre reumática que vas a encontrar. Por eso hoy en día la más frecuente es la estenosis aortea calcificada. Articulaciones, afectación leve, no las CHOPS que luego se fibrosan. Por eso la fiebre reumática se dice que lame las articulaciones y muerde el corazón. ¿Está? Esa es la gran diferencia con la artritis reumatoidea, ¿no? Que es así, destruye articulaciones. Piel, eritema marginado cutáneo con distribución en traje de baño. Aparecen manchas rojas así en la piel, que luego esas manchas rojas se aclaran centralmente, así. Se aclaran en el centro. Quedan rojas por fuera, aclaradas en el centro. Por eso eritema marginado cutáneo, porque en el centro está aclarado. Distribución en traje de baño. ¿Recuerda la malla enteriza femenina? Por la distribución. O sea que afectan generalmente el tronco hasta raíz de los muslos. ¿Sí? Raíz de muslos, tronco. Realmente no afecta extremidades, ni cabeza, ni cuello. Eso se refiere. Bueno. TCS. Aparecen nódulos subcutáneos, son nódulos CHOPS gigantes a nivel de muñecas, codos, rodillas y tobillos. Aclaro algo, los nódulos son subcutáneos. Que aparezca cerca de la articulación no quiere decir que sea en la articulación. ¿Está? Entonces yo encuentro una bolita que la tengo en el codo acá, pero no dentro de la articulación, sino en el TCS que está rodeando al codo. ¿Se entiende? Ahí aparecen nódulos, pelotas cerca de articulaciones grandes en general. Rodillas, codos, tobillos. Después se fibrosan y desaparecen, ¿está? No quedan secuelas. Pero no es en la articulación, sino que es en la zona de articulación, pero en el TCS. Bien. Sistema nervioso central, Corea de Sydenham, por afectación de núcleos subtalámico caudado, movimientos involuntarios y rápidos. La palabra Corea significa danza, ¿está? Corea significa danza. Esto también se llamó, tiempo atrás, en la antigüedad, el mal de San Vito. Que a veces algunas abuelas por ahí lo utilizan todavía, te dicen, ¿qué tal, mal de San Vito? Te dicen, porque te ve que estás rompiendo todo, estás haciendo lío. Bien. ¿En qué consiste el mal de San Vito antes o si no Corea de Sydenham? No, primero, no lo confundan con la Corea de Huntington. La Corea de Huntington de genética, causa genética y es mortal. ¿Tá? Esa no te salvás. Esta Corea de Sydenham es una Corea más leve, es una Corea menor. Bueno, ¿en qué consiste la Corea? Son movimientos que aparecen involuntarios. Para entenderlo fácil, por ejemplo, me dicen, a ver, mostrame el fibrón azul, mostrarle a todos los chicos el fibrón azul. Esa es mi tarea. Entonces, yo cuando quiero mostrar el fibrón azul, en vez de utilizar los movimientos adecuados, que son con mis brazos, voy a utilizar un montón de movimientos que no tienen nada que ver con el proceso original. O sea, por ejemplo, ahora les muestro el fibrón azul, chicos. Por ahí lo caso. ¿Sí? Más que mostrárselo, lo estoy flameando, ¿viste? Así. Hasta que quizás en un momento determinado, ¿viste? Porque medio que parece que termina y sigue, y sigo la danza hasta que queda. Y por ahí quedó, y se los muestro. Bueno, me dicen, ahora mostrame el negro. Y otra vez, empezamos de nuevo, ¿está? Y estamos así. Es algo que cuando vos querés hacer un movimiento voluntario, te aparecen movimientos involuntarios. Pero no es que estás continuamente moviéndote, sino que es, bueno, me voy a parar porque quiero ir. Ah, cuando te parás, estaba sentado quieto. Cuando me paro porque quiero hacer algo, ahí empiezan los movimientos de la danza, ¿está? Y no los puedo frenar, ¿sí? Si dormís, no te pasa nada, dormís normalmente.
¿tá? Como no hay voluntad sobre hacer algo, entonces no pasa nada. El problema es cuando vos querés hacer un movimiento voluntario, te aparece una serie de movimientos involuntarios no coordinados que alteran el proceso. ¿Sí? Bien. De hecho, había una procesión que se hacía en la iglesia San Vito, por eso mal de San Vito, donde mucha gente con fiebre reumática tenía esta corea. Vos imagínate lo que sea la procesión de esto, ¿no? Imagínate un montón de gente con este problema, todos danzando hasta la iglesia San Vito. De hecho, así se lo llamó. Cuestión, 6 meses después de haber hecho la procesión, milagro, la corea desaparecía. ¿Y qué pasó con los que no fueron a la procesión? También se curaban, ¿tá? Es decir, que la corea dura 6 meses a lo sumo y se va, ¿tá? O sea, no había milagro de por medio, sino que es reversible, ¿tá? Es una corea que en 6 meses a lo sumo desaparece, no deja secuelas. Vuelvo a lo mismo, la secuela que da esta enfermedad es sobre el corazón, no es sobre el sistema nervioso, no es sobre la piel, no es sobre el TCS, no es sobre articulaciones, es sobre el corazón. Bien. Insisto, la corea de Huntington no, la corea de Huntington es grave y te lleva a la muerte. ¿Alguno veía House? Si veía House, 13, ¿está? 13, la serie terminaba con corea, en este caso, de Huntington. Bueno, sigamos. Nos metemos ahora en la final de esto para que lo tengan en cuenta. La enfermedad se agrava con cada nueva infección estreptocócica. Principalmente la destrucción se produce sobre la válvula mitral. Entonces, es como que sacó esa frase de muerde el corazón, es decir, yo de repente tengo una faringitis, tengo el primer episodio, y capaz que me queda una pequeña lesión en la válvula pequeña, me ocultan un soplo muy chiquitito, muy leve, tengo otra faringitis, me vuelve a pasar lo mismo, y ahora ya el soplo no es tan leve, porque ahora me provocó otro daño sobre el corazón. ¿Se dan cuenta? Con cada nueva infección esto se va agravando. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, ¿qué hacen? Te empiezan antibióticos con favor preventivo, te tratan rápido la faringitis para evitar que esto pase a mayores. ¿Sí? Muy bien. En el peor de los casos, si esto no funciona, recambio valvular. Vamos ahora al prolapso de la mitral. Dice, hojita chica, la mitral tiene valvas demasiado grandes o cuerdas tendinosas demasiado largas. Produce patrón en paracaídas durante la sístole, se asocia al síndrome de Marfan. Hoja grande. Marfan lo hemos visto como predisponente para aneurisma disecante de aorta. ¿Tá? Es una enfermedad genética que predisponía aneurisma disecante de aorta. Colagenopatía, exacto. En las filas elásticas hay un problema y era una aorta débil. Acá es débil la cuerda tendinosa. Imagínate, tiene que tener cierta resistencia. Las cuerdas tendinosas te acompañan toda tu vida, está claro, ¿no? Están abriendo y cerrándose acá en cada latido. Cuestión, lo que va a pasar acá es que si la cuerda tendinosa es débil, va a tener unos problemitas de poder romperse o cortarse hasta que no funcione bien como para hacer un prolapso, que vamos a ver ahora de qué se trata. Dice, la mitral tiene valvas demasiado grandes o cuerdas tendinosas demasiado largas, protruyen la aurícula izquierda durante la sístole, produciendo el patrón en paracaídas o en capucha. La válvula es insuficiente. Bueno, entonces lo que te va a pasar es esto. Acá la mitral va a tener este problemita. Se abomba como una capucha hacia la aurícula izquierda en la sístole. Es decir, la presión que hace el ventrículo izquierdo tendría que ser soportada gracias a las cuerdas tendinosas, sí, a las valvas y los músculos papilares, pero la presión que ejerce no la soporta del todo bien, pues es una válvula débil. ¿Y qué hace? En vez de quedar plana, ¿qué hace? ¡Op! Se abomba. Cuando se abomba, lamentablemente va a haber una pequeña apertura. O sea, ¿qué está generando? Una insuficiencia. ¿Por qué? Porque no está cerrada cuando tiene que estar cerrada. Entonces permite el reflujo de sangre. Un flujo retrógrado. Pero si ustedes le suman que esa es la válvula mitral y tiene cuerdas tendinosas que se unen a músculos papilares, alguien dijo, che, mirá, parece un paracaídas. Ahí está el patrón en paracaídas. ¿Está? Entonces, paracaídas o en capucha. Esto es una válvula insuficiente, chicos. Entonces, ¿por qué? Porque permite el flujo retrógrado. Bueno,
Patogenia. Hay defectos genéticos en la síntesis de los componentes conectivos de la válvula, es por eso que también puede verse en el síndrome de Marfan. Hay degeneración mixomatosa, depósito de material mucoide en la capa esponjosa con adelgazamiento de la fibrosa. Bueno, entonces, a veces no necesariamente tenés que tener Marfan, ¿eh? Es una enfermedad bastante común, sobre todo en mujeres, muy común en mujeres, y suele ser mujeres ya adultas, y suele detectarse a veces por casualidad. A veces se detecta por casualidad. A veces en un ecodoppler lo ves la alteración, ¿sí? Suelen ser bastante leves. Insisto, la mayoría de las mujeres que tienen esto no tienen Marfan, nada que ver con Marfan. ¿Tá? Si hay Marfan, esto va a estar seguro, ¿tá? Pero puede estar sin Marfan, que es lo más común. Es una insuficiencia leve. De hecho, después de la estenosis aórtica, esta es una de las patologías más frecuentes, ¿no? Es estenosis aórtica, después vendría esta. Bien, complicaciones. Se puede añadir una endocarditis infecciosa. ¿Por qué? Porque si hay una pequeña insuficiencia, esto permite un pequeño reflujo. El reflujo que puede lesionar el endocardio, y si una bacteria circula puede instalarse. Esto tómelo como regla, lo puede meter en todos lados, ¿no? Bien. Sigamos. Se pueden romper las cuerdas tendinosas provocando una insuficiencia aguda. Bueno, la cuerda tendinosa, imagínate, si tenés Marfan, es muy debilucha, ¡pop!, se puede romper y queda la válvula siempre abierta, lo cual sería demasiado traumático. Se pueden formar trombos que se liberan como émbolos. Bueno, porque la aurícula izquierda, ¿qué le pasa si recibe más sangre? De a poquito. Ya la insuficiencia tiene que ser no leve, ya tiene que ser insuficiencia ya un poco más moderada, grave, más importante, que en un Marfan de a poco se va produciendo. Y se pueden producir arritmias. ¿Qué arritmia, chicos? En la aurícula. La fibrilación auricular. Fibrilación auricular. Acuérdense algo. La fibrilación ventricular, que se da en el ventrículo, es una fibrilación que estás en paro cardíaco, no bombea sangre, ¿está? Es la que vimos en el infarto miocardio como una complicación. Si no te sacan de eso, te morís. La fibrilación auricular, que se da en la aurícula, es una arritmia crónica, con riesgos. ¿Sí? Riesgo de trombos, de émbolos, pero no te va a matar. No te va a matar. Salvo el émbolo, ¿no? Pero bueno, nada, es como una complicación a más largo plazo, es crónica, pero en agudo no te mata. Entonces, ojo, no confundan porque la auricular es una arritmia crónica, la de tipo ventricular es una arritmia, sí, agudísima, que si no te sacan de eso, te morís. ¿Se acuerdan que la ventricular era así? ¿No había complejo QRS directamente? Bueno, acá el problema es de la onda P. Miren la onda P, chicos, que eso representa la contracción auricular. ¿Tá? La onda P es el problema. ¿Tá? Entonces, lo que va a pasar acá es que la aurícula izquierda se contrae a alta frecuencia, ¿sí? A alta frecuencia, pero no es muy efectiva. ¿Tá? El ventrículo no, el ventrículo hace todo bien, pero el problema es la aurícula. La aurícula hace, por eso fibrila, hace esto. La onda P hace esto. La parte ventricular, complejo QRS normal. Cuando viene la onda P, el complejo QRS sigue normal. ¿Está? Muy bien. Seguimos. Pasamos ahora a la cuarta de las valvulopatías, que es la calcificación del anillo de la mitral. En la hoja chica, lo que nos dice es casi lo mismo en la hoja grande. Dice, se dan ancianos, generalmente no trae consecuencias clínicas, graves, es asiento de trombosis o endocarditis. Bueno, acá lo que calcifica es el anillo, entonces no es problema, porque si fuera la válvula sí habría drama, no funcionaría bien. Es el anillo, entonces no trae grandes consecuencias en personas grandes. ¿Qué calcificación va a ser? ¿De qué tipo? Distrófica. Eso, casi siempre sin problemas. Alguna complicación rara podría haber, pero es extraño. Bueno, muy bien. Vamos a meternos en la quinta. La quinta es cardiopatía del síndrome carcinoide. Es por tumores carcinoides, secretorios de serotonina, afectando endocardio del lado derecho. Vamos a la hoja grande. Es por tumores carcinoides que secretan serotonina, afecta endocardio del lado derecho, donde produce placas fibrosas formadas por células musculares lisas, colágeno y mucopolisacáridos. La válvula más afectada es la tricúspide, que suele sufrir insuficiencia. Bueno, eso se lo voy a explicar. De paso, la idea es una excusa para explicarles el síndrome carcinoide y el tumor carcinoide. Tumor carcinoide que lo van a ver, por ejemplo, en pulmón, ¿sí? Ya en respiratorio para
la clase que viene no la otra, ¿está? Porque respiratorio se divide en dos partes. Esto te da un poco de alivio, no es todo junto, se divide en dos, ¿está? Así que bueno. Veamos entonces. Primero, un tumor carcinoide se dice que es un tumor maligno de bajo grado. Tumor maligno de bajo grado. No siempre hace metástasis, a veces sí, a veces no. Entonces, de hecho el nombre que le pusieron es un poco despectivo. Porque carcinoide sería decir, no te da para carcinoma. ¿Entendés? No te da. ¿Y por qué? Y porque a veces no haces metástasis, a veces te portás bien, otras veces sí te portás mal, ¿está? Pero no como el carcinoma que siempre es anaplásico, va a intentar hacer metástasis. No, a veces se comporta como benigno, a veces como maligno. Entonces se lo considera un tumor maligno de bajo grado, ¿está? Que a veces no hace metástasis y a veces sí. Bueno, el tumor carcinoide lo que te va a producir, te va a sintetizar es serotonina. Y la serotonina te va a producir una serie de síndromes, o sea, una serie en realidad de signos y síntomas que se los conoce con el nombre de síndrome carcinoide. ¿Sí? Por culpa de la serotonina vas a tener lo que les voy a plantear ahora. Bueno, si vos tenés mucha serotonina por un tumor carcinoide, vas a tener problemas en la piel. En la piel, ¿qué vas a tener? Eritema o cianosis. O sea, la piel o se pone rojiza o se pone cianótica, azul. ¿Se acuerdan como vimos en las comunicaciones de derecha a izquierda del corazón? Piel, eritema o cianosis. En el aparato digestivo vas a tener vómitos, diarreas. Esto, insisto, es todo por la serotonina. ¿Se acuerdan que la serotonina en inflamación no era importante? La histamina era la que sí era importante, la serotonina no, ¿sí? No lo era. Pero, por ejemplo, la serotonina es importante a nivel del tubo digestivo. Por ejemplo, a nivel de lo que serán los plexos entéricos, ahí tiene importancia. Bueno, entonces, el aparato digestivo produce diarreas, vómitos, y también, si hay metástasis en el hígado, hay hepatomegalia. Si hay metástasis en el hígado, hay hepatomegalia. Pero ahí lo importante sería, como síndrome en sí mismo, el tema de diarrea, vómitos. Una persona que te consulta porque tiene vómitos, diarreas, ¿sí? La piel de repente se le pone roja, por el momento se le pone cianótica. En pulmón hay un cuadro de broncoconstricción semejante al asma, parece asma. Hay broncoconstricción semejante al asma. Y vamos, lo importante, estamos en corazón, ¿no? Así que en corazón produce placas fibrosas generalmente del lado derecho. Placas fibrosas en endocardio, pero de tu lado derecho. Por eso la tricúspide es la más afectada. Ahí vamos a explicar por el metabolismo de la serotonina, tiene que ver con eso. ¿Sí? Hay explicación igual, ¿eh? Entonces, sobre todo el lado derecho. Sí, produce placas fibrosas, preferentemente del lado derecho. Muy bien. Bueno, esto es el síndrome. De hecho, esto sería un síndrome paraneoplásico, chicos. Pues producido por un tumor, serotonina, es un síndrome paraneoplásico. ¿Está? Si lo van a buscar incluso a la hoja grande, neoplásico 1, aparece paraneoplásico, se menciona el tumor carcinoide produciendo síndrome carcinoide. Bueno, vamos a explicarlo, porque es el lado derecho, ¿no? Bien. Primero, ¿dónde hay un tumor carcinoide? El lugar más frecuente es, sobre todo en tubo digestivo, específicamente el lugar más frecuente de todos es el intestino delgado. El intestino delgado es el lugar donde más frecuentemente encontrás un tumor carcinoide. O sea, es prioridad tubo digestivo. También puede estar en pulmón. Nosotros lo vamos a ver en pulmón cuando vemos tumores de pulmón. Bueno. A ver entonces. Supongan que son los pulmones estos. Acá está el hígado. En el pulmón y en el hígado tenés una enzima que se llama MAO. ¿Qué es la MAO? Monoaminooxidasa. La MAO es una enzima que degrada a la serotonina. La MAO degrada a la serotonina. La inactiva. Está en pulmón y está en hígado. Corazón izquierdo. Perdón, Gustavo, ¿cómo se llama? Monoamino. Monoaminooxidasa. Ok. MAO. Monoaminooxidasa.
la MAO. Degrada la serotonina, la inactiva. Bueno, eso es lo normal. Vamos a ver ahora desde el tumor, ¿no? Yo acá voy a dibujar, por ejemplo, intestino delgado. Y acá este intestino delgado tiene un foco de un tumor carcinoide. Ese tumor carcinoide va a producir serotonina. Vamos a hacerla en color verde la serotonina. La serotonina cuando llega al hígado, ¿qué hace la MAO del hígado? La degrada. Listo, no puede dar nunca síndrome carcinoide. ¿Se dan cuenta? Si la degradó, ya está, no pasa nada. Entonces, ¿por qué expliqué todo lo anterior? Bueno, porque este tumor desde el delgado puede hacer metástasis ¿a dónde? Al hígado. Ahora la cosa cambia. Si este tumor hace metástasis al hígado, las metástasis, que son histológicamente originales, semejantes ¿a quién? Al primario, ¿qué van a producir? Serotonina. Pero como ya está en el hígado, no están anteriores al hígado, no van a ser metabolizadas por el hepatocito. Directamente la serotonina que producen ellas, ¿a dónde se vuelca? A la vena cava. Y por la vena cava, ¿dónde llega? Al corazón que derecho. Y ahí que puede producir placas fibrosas del lado derecho. Ahí produce las placas en el lado derecho, sobre todo en la tricúspide. ¿Sí? Altera el lado derecho. Pero la serotonina sigue circulando y llega a pulmón. En pulmón quizás cuando llega te puede provocar un cuadro de broncoconstricción, pero ¿qué va a hacer la MAO pulmonar? La va a degradar y se acabó. Cuando pase la serotonina degradada al corazón izquierdo no te hace nada. ¿Se entendió la idea? Hay una vuelta que dar, ¿no? Entonces, si no hago metástasis al hígado, olvídate, esto no se puede dar. Si hago metástasis al hígado, la serotonina que produce la metástasis desde el hígado, ahí sí burla la MAO hepática, llega a la vena cava, corazón derecho, produce placas, va al pulmón y en pulmón se degrada por la MAO pulmonar. ¿Cómo? No hay, en la placa no hay serotonina, sino que la placa provocó el crecimiento, o sea, mejor dicho, llega la serotonina, provoca el crecimiento de la placa, pero la serotonina sigue circulando. ¿Sí? Entonces, la fuente de serotonina es el tumor, está claro, ¿no? Y el tumor va a estar en el intestino, de ahí mucho no puede hacer, o en el hígado, desde la metástasis, ahí sí seguís tirando serotonina, que es lo que te provoca el cuadro en corazón. ¿Hay alguna posibilidad de que se afecte el lado izquierdo? Sí, si el tumor se da ¿dónde? En el pulmón. Si el tumor vamos a llamarlo cáncer, pues es un cáncer, pasa de bajo riesgo, pero bueno. Si este cáncer se da en pulmón, desde ahí produce serotonina. ¿Y a dónde vuelca directamente? Al corazón izquierdo. Y si vuelca al corazón izquierdo, ahí se podría provocarte afectación del lado izquierdo. Bien. No es tan común porque es poco frecuente el tumor ahí, más frecuente en el intestino delgado. ¿Está? Bueno, la excusa era que entendiera el tumor carcinoide, pues si después no, cuando lo vemos, lo vamos viendo ya directamente en el órgano y esto ya está dado. Bien. Perfecto. Vamos a continuar. Está claro que es raro esto, ¿eh? Es muy raro, esto es rarísimo. Ahora vamos a meternos con algo importantísimo, que son las valvulopatías con vegetaciones. Tenemos endocarditis infecciosa, que se divide en aguda y subaguda. Aguda es la más destructiva. Y tenemos estériles. ¿Qué diferencia hay entre algo infeccioso y estéril? Bueno, o tiene bacteria, tiene agente infeccioso, o no lo tiene, ¿no? Bueno. Dentro de infecciosas son dos, aguda y subaguda. Vamos a meternos en la hoja grande. Endocarditis infecciosa. Es la colonización del endocardio mural o de las válvulas cardíacas por un agente microbiano que da lugar a la formación de vegetaciones infecciosas. Bueno, el 95% de los casos son bacterias, es producido por bacterias, y el 5% por agentes micóticos, hongos. Es más frecuente en jóvenes y en adultos. Predisponentes. Drogadicción endovenosa, porque vos te podés inyectar una hoja sucia a la bacteria. ¿Sí? Inmunodepresión, personas con SIDA, fármacos inmunodepresores, alcohólicos, cardiopatías congénitas previas, valvulopatías, cirugía, válvulas protésicas, catéteres intravasculares. Cualquier procedimiento que vos hagas quirúrgico sobre el corazón, vos podés implantar la bacteria, por eso te da riesgo de infecciones.
Las válvulas más afectadas son las izquierdas, salvo en drogadictos endovenosos, se afectan más las derechas. Bien. Lógica tiene, ¿no? Yo me inyecto la bacteria, me la inyecto en la vena. Entonces va por la vena y llega primero que corazón. Derecho. En la mayoría de los casos se da en izquierdo, pero en este caso, si es por inyección endovenosa, entra primero al derecho. ¿Por qué el adicto endovenoso es fácil que tenga endocarditis infecciosa? Bueno, porque vos le podés dar la aguja estéril, todo perfecto. La primera vez que se inyecta, te hace todo el caso, perfecto, sí, hay que ser consciente, te dice, está todo bien. Pero ¿qué pasa? Se inyectan varias veces. ¿Sí? Capaz que una noche se inyectan muchas veces. Y el tema es que una vez que se inyectaron la primera vez, ya están volando. Si se cae la aguja con la jeringa al suelo, el estafilococo coloniza la punta de la aguja, queda en el suelo, luego se la levantan y se vuelve a inyectar otra vez, ya ni sabe que es estéril o no estéril. Y es más, así como comparten incluso agujas, jeringas, y así como puede también transmitirse HIV, hepatitis C, etc. Este es el problema que tiene, porque no es la primera vez, sino que es varias veces, y ahí estaría el drama de esa posibilidad de ingresar bacterias al torrente sanguíneo. Bueno, una vegetación, porque decimos que hay vegetaciones. ¿Qué es una vegetación? Está formada por fibrina, células inflamatorias y bacterias. Esto para que la vegetación sea infecciosa. Si fuera estéril, ¿qué sería? Fibrina, células inflamatorias y nada más. Ahí está. Muy bien. Sí, exacto. Muy bien. Entonces, si es infecciosa, le metes a la fibrina, a la célula inflamatoria y a la bacteria. Si no, será estéril. Bueno, en este caso, como es infecciosa, va a ser con bacterias generalmente. Raves, hongos. Bueno, aguda, 30 a 40% de los casos, dice, características. Primero, el corazón era normal hasta la aparición de la endocarditis. O sea, el corazón era sano hasta que llegó la bacteria. 2, el agente más frecuente que provoca esto es el Staphylococcus aureus, que es muy virulento, es muy agresivo. Bien. 3, existe un foco extracardíaco de infección, de donde provienen las bacterias, osteomielitis, aborto séptico, un catéter. Bueno, vos lo podés meter con un catéter. Un aborto séptico, la mujer le haces un aborto con material que estaba no estéril, sucio. Estaba el estafilococo en el material, raspaste, rompiste, metés la bacteria dentro de la circulación de la madre y esa mujer ahora va a recibir bacteria en el corazón y le va a provocar endocarditis. O tenés una infección en tu cuerpo, ponele por una osteomielitis con estafilococo, la bacteria del hueso pasa a la sangre y llega al corazón. ¿Sí? De un lado viene la bacteria porque no es una bacteria que esté en nosotros. ¿Sí? De un lado fue transportada por la aguja, la metiste con la aguja el que se inyectó heroína, por ejemplo. Bien. 3, ya estaba, el foco extracardíaco. 4, es de alta mortalidad. Sobrevida a los 5 años es un 50%. ¿Tá? La mitad de las personas con endocarditis infecciosa pueden morir a los 5 años a más tardar. Patogenia. Depende de la virulencia de la bacteria y por sus enzimas y toxinas es capaz de colonizar y destruir las válvulas. ¿Qué? ¿Estudiaron estáfilo ya? Sí. ¿Qué tiene estáfilo? Un montón de qué? De enzimas y toxinas. ¿Tá? Esas para micro, por favor, chicos, todas, Se las aprenden todas, pues se las pueden preguntar. Bueno, todo ese conjunto de enzimas y toxinas son las que permiten colonizar al endocardio por más que estuviera sano. ¿Tá? Se te puede meter ahí, coloniza, lo invade y forma la vegetación. Morfología. Vegetaciones de gran tamaño con la formación de abscesos en anillo. La bacteria está en el centro de la vegetación y se rodea de fibrosis. Por eso la llegada de los antibióticos no es adecuada. El absceso puede perforar la valva y destruir cuerdas tendinosas. Bueno, entonces, yo voy a poner acá fiebre endocarditis infecciosa aguda. Vamos a borrar acá. Y lo que vamos a encontrar es que si esta es la valva, yo encontraría una vegetación bastante grande. Miren, compárenla con la fiebre reumática, que eran chiquititas. Esta es muy grande, que tiene abscesos en el centro, llaman abscesos en anillo. Y como todo absceso, se rodea una pared de qué tipo? Fibrosa. Se rodea una pared fibrosa. Esto es un problema porque al estar rodeado por la pared fibrosa no permite que llegue ¿quién? No llega el antibiótico. Si no llega el antibiótico, entonces acá no lo va a poder curar con antibiótico. Va a tener que extraer esa vegetación. Va a tener que hacer cirugía. ¿Tá? Esto es quirúrgico, hay que sacar
la vegetación, ¿sí? Y si está muy comprometida la válvula, hay que justamente recambiar la válvula. ¿Qué va a pasar? Este absceso lo que va es perforando la válvula, puede romper la valva, y si hay cuerdas tendinosas, te las puede también, ¿qué? Te las puede cortar, te las puede destruir. Es un riesgo grave para la válvula, ¿está? Es muy grave. Por eso tiene alta mortalidad esta. Bien. Desde el punto de vista clínico, dice, es de comienzo brusco con fiebre alta, esplenomegalia, soplo, liberación de émbolos sépticos a riñón, cerebro, vaso, y puede haber destrucción valvular. Bueno, destrucción valvular era por el absceso que iba formándose. Y lo que vos podés liberar son émbolos de bacterias hacia el sistema, ¿sí? Por eso acá hay esplenomegalia. La tirada clínica característica de esta endocarditis es fiebre, soplo y esplenomegalia. Fiebre por proceso infeccioso, soplo lo ocultás, y esplenomegalia por los émbolos sépticos que va recibiendo continuamente el bazo, ¿sí? Muy bien. Vamos con la subaguda. Característica, primero que es más frecuente, 60%. El corazón tiene una cardiopatía previa. Eso es importante. Si el corazón no hubiera sido sano, no hubiera tenido esto, pero tiene una cardiopatía previa. Placa de McCallum, un reflujo que provocó una lesión sobre el endocardio, ¿sí? Una comunicación intraarticular que permitió que se lesionara el endocardio, un marcapaso, una válvula protésica, una cirugía previa. Algo el corazón tiene, ¿está? El corazón no era sano. Alguna zona de lesión el corazón está teniendo. Un prolapso de la mitral, algo tenés, ¿está? Bien. Siguiente. El agente más frecuente es el Streptococcus viridans, flora normal de la boca, es de la microbiota de la boca. Dice, es poco virulento. Si el corazón fuera normal, nunca hubiera provocado endocarditis. ¿Cómo hace el Streptococcus para entrar? Una maniobra odontológica, por ejemplo, tratamiento de conducto, una extracción dental. Hasta se sospecha que un cepillado muy fuerte podría provocar, ¿tá? Te sacan sarro, ¿tá? Alguna posibilidad también, ¿sí? Vas al periodoncista. Cualquier maniobra odontológica importante podría provocar que la bacteria pueda ingresar. Por eso si te van a extraer un diente y vos tuviste, no, yo tengo un marcapaso, no, yo tengo una válvula protésica, no, porque a mí yo tengo una cardiopatía congénita, una hora antes de extraerte ese diente, te van a tener que dar 1 gramo de amoxicilina para que vos tengas antibiótico por si en el momento que entra la bacteria en la extracción, vos ya puedas contenerlo. Si no, te va a colonizar la zona que tengas en el corazón que pueda estar lesionada. ¿Sí? Bien, si sos normal, no te va a pasar nada. Si sos normal, claro. Acuérdate que acá cuando se en patología de cosas se divide. Normal versus falladito. El falladito genético, el falladito adquirido. ¿Te dan cuenta? Ahí está. Por eso no cualquier persona que se va a extraer un diente le tiene que dar antibióticos, ¿entiendes? Pero las personas que tienen ese riesgo cardíaco, sí. De hecho, el odontólogo le pregunta, ¿usted tiene un problema cardíaco? Sí, tengo una válvula, listo. Anda al cardiólogo que me dé autorización para que te pueda hacer la extracción. Y bueno, le hace antibiótico 1 hora antes. Bueno, seguimos. Ahí va. No hay foco de infección extracardíaco. No hay foco porque la bacteria, ¿dónde la tenés? En la boca. O sea, habría que esterilizar las bocas, es imposible, así que no se puede. Cuarto, es de baja mortalidad, sobrevida a los 5 años, es un 90%. Bueno, como no es tan agresiva la bacteria, entonces tenés mejor sobrevida. Patogenia, existe un foco de lesión en el endocardio favorecido por las corrientes en chorro tipo jet. Si la bacteria circula en esos momentos por sangre, queda atrapada en la lesión. A ver, suponete que vos tengas una comunicación acá, que no es muy grande, bastante pequeña, y pasa sangre de un lado al otro. La sangre que pasa poca, pero con alta ¿qué? Alta presión. Esa presión te puede lastimar el endocardio, o las placas de McCallum, lo que sea, y si justo hiciste una manera odontológica, entra la bacteria, y está circulando, y cuando pasa por acá, vio luz y entró. Si la puerta no estaba abierta, no hubiera podido entrar. En cambio, el estafilococo, ¿qué hace? La puerta está cerrada y te la abre a patadas, con sus enzimas y toxinas. ¿Entiendes? Acá esta no, si está lesionado, se quede colonizada. Igual tiene mejor pronóstico porque van a ver que la vegetación es distinta. Veamos. Dice, morfología. Son vegetaciones grandes,
sin abscesos, se parecen al tejido de granulación, tienden a la fibrosis y la bacteria está en la periferia del alcance de los antibióticos. Acá entonces, la vegetación es grande, pero tenés como fibrosis central, tejido de granulación central, ¿y dónde está la bacteria? Afuera, periféricamente. ¿Llega el antibiótico? Sí. Entonces, estas personas no hay que hacer cirugía, estas personas las podés curar con antibióticos. No es necesario llegar a cirugía. Por eso tienen buen pronóstico. Desde el punto de vista clínico, es más lento todo. Comienzo solapado, la fiebre es más baja, fatiga, disminución de peso. Pueden liberarse émbolos que originan petequias en la piel. ¿Qué eran petequias? Extravasaciones de sangre, ¿de cuánto? De 1 a 2 milímetros, eran chiquitas. Si eran de 3 milímetros o más, ¿cómo se llamaban? Muy bien, se llamaban púrpuras. Bien, estas son petequias. Hemorragias subunguiales, lineales, debajo de las uñas, ¿sí? Debajo de tus uñas aparecen como hemorragias en forma de una astilla, en forma de una línea, ¿está? Bien. También hay fenómenos inmunitarios. Todo esto entonces por liberación de émbolos. Ahora, ojo que hay fenómenos inmunes. Depósitos de complejos inmunes que provocan glomerulonefritis, nódulos en pulpejo de los dedos, se llaman nódulos de Osler. Todo esto es semiología clínica para semiología. Hemorragias retinianas, manchas de Roth. Bien, a ver. Cuando está la bacteria, vos contra ella vas a formar anticuerpos. Esos anticuerpos con el antígeno van a formar complejos inmunes que pueden depositarse accidentalmente sin querer en glomerulonefritis, en la retina, manchas de Roth, en nódulos, formando nuditos en el pulpejo, en la punta de los dedos, ¿está? Entonces, hay que distinguir. Una cosa es el émbolo que se libera desde la válvula con respecto a los complejos comunes que se depositan por culpa de la presencia de la bacteria en forma crónica, ¿sí? Bueno. Hay que hacer hemocultivos y ecocardiograma, ¿no? La ecodoppler y el cultivo. ¿Para qué sirve el hemocultivo? ¿Qué te permite identificar? La bacteria, con eso identificar la bacteria. En cambio, el ecodoppler lo que te permite ver es la vegetación directamente. Ves la válvula con la vegetación que se va moviendo al unísono, ¿está? Así que eso también es importante. Bueno, sí, hay que ver qué bacterias. Otros agentes, además de los típicos estafilococo para la aguda y Streptococcus viridans para la subaguda, son Enterococcus, Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella, grupo Hassek se llama, donde tenés cada letra de Hassek representa un tipo distinto de bacteria. La H de Haemophilus, la A de Actinobacillus, ¿se entiende? Gruposa Hassek serían las otras bacterias distintas a las dos grosas que vas a encontrar. Bien. Todas afectan válvulas nativas. La válvula nativa, ¿a qué se refiere? A tu válvula natural, normal. En cambio, estafilococos, coagulasa negativos, como el epidermis, los estafilococos en general pueden afectar también válvulas protésicas. Una válvula protésica que vos colocaste, que implantaste, puede ser colonizada también por bacterias. Y generalmente ahí son los estafilococos. Bien. Los criterios diagnósticos de Duke, estos generalmente no se toman, no se utilizan, así que los vamos a dejar. Sí quiero que aprendan los de John. Los John son recontra importantes, regrosos. Eso sí los tienen que saber muy bien, que ya los estuvimos viendo. Acá hay de Duke, que algunos son anatomopatológicos, ¿sí? Y otros tienen que ver más con la clínica. Bien, pero bueno, cuando hablas de la clínica, también ahí importa si hay hemocultivo, si hay ecopositivo, es decir, tienen en cuenta los elementos del diagnóstico totalmente clínico. Bien, vamos a meternos en la hoja chica y ver que hay valvopatías con vegetaciones, pero que son estériles, o sea que ya no hay bacterias. Y ahí tenés dos patologías. La trombótica no bacteriana se produce en estados de hipercoagulabilidad, y la del Limban-Sachs, que se da en el lupus, afectando a las auriculoventriculares tricúspide y mitral. Bueno, vamos a la hoja grande. Cortitas, trombótica no bacteriana, la primera. Se producen estados de hipercoagulabilidad. Se forman trombos en la línea de cierre, son de 1 a 5 milímetros, no comprometen la función valvular. El peligro es que se desprenden en este caso, como émbolos. Veamos entonces. Endocarditis trombótica no bacteriana. Endocarditis trombótica no bacteriana. Tenemos entonces una válvula
¿A qué se asocia estados de hipercoagulabilidad? ¿Se acuerdan tema 1? Cuando vos estás más predispuesto a sufrir trombos. Por ejemplo, cáncer. El cáncer avanzado es un estado de hipercoagulabilidad porque el cáncer en forma paraneoplásica podía liberar sustancias procoagulantes. Bien. Entonces, lo que te puede pasar es que vos veas formación de trombos que son un poquito más grandes que las verrugas que hacía la fibra reumática, pero son trombos, simplemente es trombos, o sea, tiene plaquetas, algunos eritrocitos, fibrinas, eso, son trombos nada más, que no afectan la función de la válvula, pero el problema es que la válvula se abre y se cierra, y en esa apertura y cierre que puede liberar émbolos. Descarga esto común. El problema es liberar émbolos, nada más. En sí no es problema la válvula. Sí, peor sería que además la válvula te la destroce, ahí está el tema. Entonces, vos fíjate que en la fibra reumática la válvula se altera y encima podía formar en la aurícula izquierda trombos que se liberan como émbolos también, ¿no? Bueno, acá es simplemente liberar émbolos, pero no altera la función valvular. Vamos con la última. Endocarditis de Lindbergh, SACS. Sean el lupus, hola Selena, nunca nos abandones. Ahí va. Afecta solo a las aurículas ventriculares, tricúspide y mitral. Vegetaciones de 1 a 4 milímetros. Es por depósito de inmunocomplejos a ambos lados de las valvas. A ver entonces. Se llama endocarditis de Lindbergh, SACS. Tenemos entonces válvula. En esa válvula lo que vas a ver es que hay depósitos de complejos inmunes. Porque en el lupus es una reacción de porcelana de tipo 3. Hay depósitos de complejos inmunes. ¿Sí? Entonces, lo que vas a encontrar es formación de complejos inmunes que se depositan por encima de las valvas y por debajo de las valvas. Es decir, si esta es mi valva, tengo arriba y tengo ¿dónde? Abajo. Ahí están los depósitos. Arriba de la valva y abajo de la valva. ¿Está? Ese es el problema. Bueno, y siempre ¿dónde? En las aurículas ventriculares. No en las sigmoides, siempre en las AB. ¿Está? Eso llama la atención. Bueno, son estériles porque estas no tienen bacterias. Bueno, este gráfico es comparativo, es interesante porque si a vos te preguntan valvulopatías que tengan vegetaciones o verrugas, es la comparativa entre estas 4. Las fibras reumáticas son verrugas pequeñas, que era apenas el anticuerpo que atacaba cada una célula inflamatoria, y la línea de cierre, la infecciosa aguda, vegetación grande con abscesos en anillo, destructivos, trombótica no bacteriana, formación de trombos que se liberan como émbolos, pero siempre en línea de cierre, sin afectar la válvula, y Lindbergh SACS del lupus, que era complejos comunes por arriba y por debajo de las valvas. ¿Está? Así que sáquenle si quieren un screen a eso y ya lo tienen. Esa es la comparativa entre las 4 que estuvimos trabajando. Y por supuesto, la diferencia entre endocarditis fibriosa aguda y subaguda es recontra vital, ¿eh? Diferenciar la aguda y subaguda, que sobre eso vamos a trabajar, o sea, para el momento llegado, el momento del parcial vamos a trabajar un montón. Es tan importante como se acuerdan la diferencia entre necrosis y apoptosis. ¿Está esa diferencia? La diferencia entre infarto blanco y rojo. Sí, vamos a buscar todas las diferencias importantes. Entre lepra y permatosa ahí. La estudiaron bien, perfecto. La diferencia entre Hodgkin y no Hodgkin. Esos cuadros comparativos cuando decís soy blanco, soy negro, eso es importante, ¿está? Eso es importante. Bueno, esto también, entre la infecciosa aguda y la subaguda. Muy bien. Sigamos. Entre tumores benignos y malignos, ¿está? Hay diferencias importantes que uno siempre tiene que tener, como ese cuadro en la cabeza, no olvidárselo nunca. Bueno, en la hojita chica, para terminar la parte valvular, nos dice que hay válvulas protésicas también, pueden tener problemitas, ¿eh? A ver, cuando hay una válvula protésica, vos la colocás. Las válvulas protésicas pueden ser de origen biológico o pueden ser mecánicas. Por ejemplo, biológicas pueden ser de chancho. Hay válvula de chancho. La válvula de chancho se utiliza la parte laxa de la válvula, la parte colagenosa. Lo que no tiene antígenos celulares, la válvula de chancho, ¿sí? Se la coloca en un líquido, se la trata y no tiene antígenos celulares. Por eso es que una válvula de chancho no te va a poder generar un rechazo, ¿tá? Uno puede hacer un rechazo a la válvula de chancho porque no tiene antígenos celulares.
Y por eso no es un trasplante, es un implante. ¿Viste que te colocan un implante dental? Bueno, te colocan un tornillo de titanio. Bueno, acá están colocando una válvula de chancho, pero nada que ver, ¿no? Pero bueno, no tiene antígenos celulares. Lo que pasa es que la válvula de chancho es bastante parecida a la humana, bastante parecida a la humana. Esa es biológica. ¿Qué tienen las válvulas biológicas? Lo que tienen de bueno es que son blanditas y son muy parecidas a las normales. Es como que tratan mejor a las células sanguíneas. ¿Viste? Están las mecánicas. Las mecánicas pueden ser metálicas, algunas tienen teflón. Son más rígidas, más duras. No sé qué le hacen a las células sanguíneas. Las recagan a palo, hacen un batido de células sanguíneas. Entonces cuando las células sanguíneas pasan, ¡pah!, las van rompiendo. ¿Está? Parece que estuvieran haciendo un licuado. ¿Sí? Bien, y vamos a ver qué otros problemas, complicaciones pueden tener. Lo que pasa es que en algunos lugares no puedes colocar válvula biológica, tenés que colocar sí o sí mecánica. Entonces, bueno, depende de cada sector, se utilizan unas u otras. Veamos. Complicaciones. Tromboembolismo, bueno, porque, a ver, tanto la superficie, sobre todo las mecánicas, la superficie de una válvula mecánica, un metal, es un lugar apto, tiene endotelio, endocardio que lo recubre. No, entonces, tranquilamente puede ser asiento de plaquetas que se le peguen y forman trombos, ¿sí? Lamentablemente. Para evitar eso, ¿qué se le hace al paciente? Se lo anticoagula. Pero ahí tenés un problema. Podés tener, ¿qué cosa? Hemorragias, ¿está? Entonces ahí viene otro problema. Hemorragias por anticoagulantes. O sea, no hay nada que tenga bien. No querés formar trombos, te anticoagulo. ¿Y ahora qué me estás haciendo? Me estás haciendo un sangrado. Una persona anticoagulada, de repente por ahí se te cae, se golpea la cabeza. Vos te hubieras hecho un chichón. Esta